Muy buenas tardes y bienvenidos al proyecto Alrededor de la Fogata. Hoy, 27 de febrero. ¿Cómo han estado? Bienvenidos, colectores. El colectivo Lectores en el Desierto les da la total bienvenida a todos ustedes. Qué gusto que nos estén acompañando. En este programa hablaremos de cuentos, pero ¿para todos? Bien, antes de iniciar el programa, les voy a preguntar algo. ¿Han escuchado hablar del famoso cuento de Caperucita Roja? ¿Y alguno de ustedes recuerda cómo es Caperucita? ¿Alguno de ustedes sabe cómo es Caperucita? ¿Alguno de ustedes se ha preguntado cómo es Caperucita? Pues bueno, en el colectivo nos dimos a la tarea de preguntarle a varios autores qué pensaban de Caperucita y pues nos topamos con Luis María Pechetti. María Pechetti, un cuentacuentos argentino, autor, cantante, trovador, transhumante, con un espectáculo increíble, y escribe él un libro que se llama, déjenme se los presento, Caperucita Roja, tal como se lo contaron a Jorge. Y creo que de aquí vamos a empezar entonces a presentarle a nuestros invitados. En primer lugar, quiero presentarles a una diseñadora gráfica que nos acompaña desde la Ciudad de México. Ella es mediadora de lectura de la sala Torres de Papel. Es cuentacuentos, déjenme les platico. Y su nombre es Viridiana Romero. Viridiana, bienvenida. Hola, buenas Hola, tardes. buena Buenas tarde. Así también, hoy nos acompaña un gran promotor cultural, un gran mediador, un gran animador a la lectura, y además tiene la particularidad de que es psicólogo. Déjenme les digo, imagínense, psicólogo. Él tiene una sala de lectura que se llama El Aleph. Y está con nosotros también desde la Ciudad de México, Jonathan Gamboa. Bien. Hola, ¿qué tal, Luis? Buenas noches. Buenas noches, buenas tardes. Perdón. No te preocupes, acuérdate que en nuestro México tenemos varios horarios e incluso, déjenme les digo, la fogata se ve en España, en algunas partes de Argentina, en algunas partes de Estados Unidos, porque desde allá nos han mandado su confirmación de participación a través de Facebook Live. Bien, también tenemos un gran honor de tener a una investigadora de la UNAM, narradora, escritora, poeta, Gabriela Ladrón de Guevara. Maestra, bienvenida. Muchísimas gracias. Saludos a todos y buenas tardes o buenas noches. Es un gusto estar aquí con tan distinguidos promotores de lectura. Gracias, gracias. Bien. También tenemos, como no invitado, a un hombre que cuando yo supe de él, realmente me impresionó mucho. Tiene un proyecto que se llama La Mochila Viajera. Imagínense, mochila viajera. Agarrar libros, ponerlos en un burro e irse a la sierra a promover la lectura. ¡Wow! Es miembro de Cuentero, es un cuentero por la paz. Trabaja o disfruta más bien su tiempo en libros para el pueblo. Tiene una sala de lectura llamado Río de Palabras. Quiero presentar a Omar Cristian Santos. Bienvenido, Omar.
Hola, buenas noches a Hola, todos. buenas Qué gusto noches. estar contigo y con todos los invitados. Bueno, no sé qué voy a decir esta noche alrededor de... Claro, muy bien. Y bueno, pues la fogata no es sin nuestros compañeros, nuestras incondicionales colaboradoras, Tere Basaldúa y Amelia Valdés. Bienvenidas, Tere, bienvenidas, Amelia. Disfrutando una fogata más. Gracias, buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Bueno, pues recordemos, ¿no? Este es un conversatorio, entonces les pediré que todos tengamos nuestros micrófonos, nuestras cámaras prendidas pues para poder platicar, para poder charlar, para poder presentar todo esto que, pues nosotros tenemos que hablar sobre la literatura. Caperucita Roja, wow. Creo que es uno de los íconos más vistos o visitados dentro de la literatura. Y tenemos muchas versiones, ¿no? Miren, puedo hablarles de la de Charles Perrault, en donde es una versión que es la original, que es cruenta, ¿no? Además, porque aquí se muere Caperucita, el lobo se traga a ella, se traga a la abuela y se acabó. Se va como buen lobo, ¿sí? Luego, bueno, ya empiezan otras versiones un poquito más estilizadas, más hechas a los niños, pero me llama mucho la atención, y no sé si a ustedes como mis invitados les llamará la atención la manera en que siempre se ha dibujado a Caperucita. El lobo ha cambiado, eso sí, sí les puedo decir que el lobo ha cambiado, pero vean Caperucita. ¿Sí? Esta es una edición con ilustraciones de Francesca Rossi de Silver Dolphin. Pero también, hablando de Silver Dolphin, tenemos otra edición, ¿sí? Y vean a Caperucita. Mientras que el lobo, pues sí ha sufrido transformaciones, ¿no? Este es un libro muy bello, un poco maltratado porque lo usamos bastante, pero es un libro pop en algunas partes, se lo recomiendo mucho, ¿sí? Y bueno, pues también tenemos algunas versiones muy interesantes como esta, ¿sí? De Templar, en donde Agnes Varesi y Sandra Natalini nos pone una Caperucita distinta. Pero aparte es un libro distinto, déjenme les digo. Porque la Caperucita le manda cartas al lobo. Lo invita a comer, ¿eh? Pero pues antes de comer, ¿qué hay que hacer? Pues hay que lavarnos un poquito nuestro cuerpo. Pero Caperucita tiene un objetivo. Quiere convertir al lobo en vegetariano y le hace todo un menú vegetariano. ¿Qué tal, eh? Wow. Pues bastantes, ¿verdad? Caperucitas. Pero la que nos llamó la atención fue esta Caperucita. Un poquito distinta, ¿no? Pero es roja. Es rojo, pues, claro, se llama Caperucita Roja, pues. ¿De qué color ven ustedes a Caperucita? Roja. Sí. Y hay otra versión de Elsa Bornemann en donde ahora es lobo rojo y Caperucita feroz. Y entonces los papeles se cambian. Aquí, pobre lobo, córrele porque te alcanzan. ¿Sí? Y entonces, esta Caperucita ya no es la misma Caperucita de todos los cuentos. Bien. Pues, ¿qué les parece esta gran variedad de Caperucitas? Y, pues, la pregunta que nos reúne, además de querer que todos nuestros escuchas nos lean a Caperucita, lean estas versiones de Caperucita que he presentado, es esto que nos llama cuentos para todos. Y realmente
¿Qué tantos estereotipos nos han puesto los cuentos? Bienvenidos, iniciamos la fogata y los micrófonos son suyos. Muchas gracias. Si me permites, quisiera añadir que ahora hay más versiones de Caperucita. Existe también La chica de la capa roja, una novela gótica que también es película. Salió hace como unos 7 años. Scarlet, otro libro de Crónicas Lunares, ese salió en 2013, en el que modifican la historia de Caperucita. Y también la representación gráfica de Caperucita ha cambiado mucho. La niña que teníamos de 6, 7 años, 12, en algunos casos es una adolescente muy seductoramente vestida, envuelta en la capa roja, con los labios rojo brillante, que puede seducir al mismo lobo. ¿Qué decir del leñador? Entonces ya tenemos otras versiones más. Y las películas también. Busa Caperuza, de hace unos 15 años, en que se ve la historia de Caperucita desde varios puntos de vista. También ahí tenemos otra reedición, otra visita, otra visión de un cuento clásico. Y les preguntaría, ¿qué cuento sería para cada quien? ¿Serían todas las versiones de Caperucita aptas para todos los lectores o para todas las audiencias? Ahí es otra pregunta más. A ver, ¿alguien? Yo digo que sí. Yo digo que sí, que las versiones de Caperucita no pueden estar supeditadas a los niños, ¿no? No sé tú qué piensas, Jonathan, en tu papel de Psycho y de Lobo que tienes por ahí. Pues mira, justo estaba escuchando lo que decía Gabriela y pues estaba pensando justo en eso porque de repente pues existen diferentes versiones y justo con el paso del tiempo pues han habido incluso diferentes como interpretaciones, que es lo que a veces hace que se determine si ciertas lecturas o ciertas versiones de algún clásico, en este caso Caperucita, va como ad hoc para un público infantil o juvenil, ¿no? Y la verdad es que estaba como dándole un poco de vueltas porque digo, no me quiero desviar tanto, no de la pregunta, pero justo pensaba en cómo ha cambiado a lo largo del tiempo las lecturas que se pueden hacer, ¿no? Me gustan mucho estas como interpretaciones o reinterpretaciones que hacen muchos autores. Digo, porque al final de cuentas la historia que nos llegó de Caperucita pues fue una retransmisión de una narración oral y es bien curioso cómo pues a veces con este afán de ser como muy adecuados para no ofender a nadie o para que sea destinado para un público, se le quiten elementos o se le pongan otros y a veces termina siendo una historia muy diferente, ¿no? Y digo, las adaptaciones son muy divertidas, ¿no? Sobre todo cuando buscan tener un enfoque variado, ¿no? Pensaba, por ejemplo, en una versión que yo conozco de Triunfo al Ciniegas, cuando es un lobo muy bobo y que la Caperucita lo engatusa y lo hace sentir mal, ¿no? Y el pobre, por una forma de decir nada más, termina ahí lamentándose que creo que incluso termina en el bote, ¿no? O pensaba en Roald Dahl y sus adaptaciones de cuentos, ¿no? Y pues sus versiones que pueden tener. Entonces, me gusta cuando invitan mucho al juego este tipo de versiones más allá de que si estén bien o estén mal, pero si de repente justo la lectura como a veces van cambiando y como incluso pueden seguir siendo muy buenas, pues incluso la misma imagen del lobo como se ha cambiado a lo largo del tiempo, pues. Claro, sí. Mira, también en este mismo libro viene una versión muy interesante que es una Caperucita roja en teatro. Es una versión teatral. Y en lo personal a mí me gusta que se haya hecho un guión teatral de Caperucita, pero igual, justo lo que tú decías, ¿no? Al final termina con una moraleja. Y yo creo que aquí es en donde hay que preguntarnos, ¿no? Tú dices que los cuentos han cambiado a través del tiempo, sin embargo, ¿consideran que es importante que estos cuentos cambien y se adecúen a las nuevas situaciones, a las nuevas generaciones?
a los nuevos modos de vida, a las nuevas situaciones sociopolítico, genético, no sé qué tanto podamos ponerles. Bueno, hola a todas. Primero hago Hola. una aclaración porque tengo amigas diseñadoras y ellas bien saben que yo no puedo hacer ni un triste póster, ¿eh? Entonces, no soy diseñadora gráfica, entonces, porque luego me dicen, oye, tú, si yo te hago el cartel, ¿qué te haces? Eres Entonces, diseñadora visual. soy artista visual. Eres artista visual. Soy un... De nombre, ¿eh? Ay, No, yo he visto tus... sí. Que No, también, yo he visto... pero bueno, ya aclarado eso, porque si no me van a ir a estar linchando mis amigas, pues a mí me gustaría decir sobre esto de qué tanto los cuentos son para todas, todos, y si es necesario que las historias pues transmuten a lo que estamos viviendo en los diferentes tiempos. Yo creo que en realidad todos los cuentos nacen en un contexto, entonces por supuesto que si ahorita todas las reinterpretaciones de Caperucita Roja están naciendo en este contexto, pues van a ser reflejo de lo que estamos viendo, ¿no? Pero la lectura de la Caperucita que conocemos, que viene de la tradición oral y que escuchamos y vemos pues, que sí, o sea, se la comió el lobo y no hay marcha atrás, ¿no? Pues también para qué se va por el mal camino, pues si le dijeron que no era ese y ya se la comieron, pues se acabó. Y después vemos cómo cambia la sociedad y entonces dicen, no, pero ¿cómo le vamos a decir eso? Pues pobres niños no van a poder dormir y ya sabemos que los niños y las niñas sí van a vivir, ¿no? O sea, ya no se mueren tan pequeñitos, entonces pues pobrecillos, ya mejor digamos que le abrimos la panza. Y ahorita hay una adaptación en la que vemos que es una Caperucita totalmente que está en las calles, ¿no? Que está en las calles y que se enfrenta a un barrio marginado y que es pobre y que está sufriendo violencia, entonces pues vemos esos reflejos. Creo que también tenemos que hablar en este caso sobre la censura, la autocensura y las diversas miradas, ¿no? Porque de repente decimos eso de, ay, bueno, pues es que la lectura es como muy clara, pero es muy clara desde donde lo estamos viendo y sabemos perfectamente que cuando llega a los lectores y la están decodificando su lectura, como en este caso de Jorge, pues es muy diferente a lo que le está diciendo su papá, ¿no? Entonces creo que va a ser una charla bastante jugosa porque tenemos para muchos lados de donde irnos y yo creo que sí es importante decir que estoy sí estoy en defensa de los cuentos clásicos, los cuentos tradicionales y mencionarlos así como son, sin empezar nosotros a decir, híjole, es que está súper violento, mejor cortémoslo y digamos otra cosa, o, ¿no? Cambiemos eso porque está mal. Mejor hay que tener una capacidad de crítica y decir, ¿sabes qué? Pues existe todo este abanico y se está hablando desde comunidades urgentes y que necesitan escuchar estas historias. Bueno, y Claro. si me permiten, sí, este Adelante. cuento nació en la tradición oral y ha ido cambiando. Una de las primeras versiones que hubo hablaba de un hombre lobo, el Zu, un hombre lobo francés, que no solamente se comía a la abuelita, sino las sobras de la abuelita se las daba a comer a Caperucita. Ya después Perro lo cambió. Ah, bueno, se come a la abuelita y se come a la niña. Los hermanos Grimm lo cambiaron. Llega un cazador que no sabemos de dónde salió, qué estaba haciendo, y la salva. Entonces, ya venía una evolución de la tradición oral. No es que sea un cuento fijo inamovible. De hecho, precisamente por eso son los cuentos de la tradición oral, porque van cambiando de acuerdo a las audiencias, de acuerdo a las personas que los escuchan. Imagínense, si en la Alemania de los Grimm ya veían malo que se quedara, no hubiera un final feliz, y estamos hablando de otro contexto, ahora pues también podemos decir que puede haber otra lectura y otra interpretación. Aunque unos digan que no, es que el lobo es el depredador que acecha a las niñas y cosas por el estilo. Eso es lo que pensamos ahora. También hay otra idea que decía que el lobo era el pagano y que Caperucita lo iba a convertir. Son diferentes lecturas de acuerdo, como decía Viridiana, al lector
que la recibe, no necesariamente a cómo fue concebida. Claro, claro, yo creo que aquí también, pero aquí también lo importante sería ver, eh, como decía bien Viridiana, ¿no? Si es autocensura, y esto pues surgiría a partir de la comunidad en la que se da, o es una censura general, y aquí es en donde probablemente debamos de tomar como estos puntos más finos, ¿sí? No sé, no sé, Comar, tú, desde tu postura de cuentacuentos, platícanos. Algo le pasa a Omar. Bien, no, no se preocupen. Bueno, yo quiero nada más aprovechar para comentar que nos está viendo Mari Tienen que ver con Becerra, la cuestión. Suset García, Ajá. el Potrillo, Verónica Hernández, y les mandamos un saludo. Ahora sí, Omar, por favor. No. Bueno, ya que tengo la palabra, mientras se puede conectar Omar, sí les comento que, bueno, una cosa es modificar el contenido y otra cosa, modificar el contexto, porque los niños actualmente, muchos ni siquiera saben qué es un bosque. Y ya no digo un leñador, o bueno, hay muchas cosas del cuento original que los niños desconocen y que tal vez sí, bueno, que no tiene remedio. Los cuentos van a evolucionar aunque sean escritos y reescritos. Sí, y aquí yo creo que, digo, porque yo he visto versiones, incluso he visto versiones en cómic de una Caperucita urbana, en donde el lobo ya no es un lobo, ¿verdad? Sino es este pandillero tatuado con el nombre del lobo. Y bueno, y creo que también es válido, porque en un momento dado pues no todo mundo va a conocer un bosque. El otro día yo le preguntaba a los alumnos qué era un bosque y todo el mundo me decía, pues un bosque es pues un lugar lleno de árboles. Dije, pero bueno, ¿y cuál es la diferencia entre un bosque y una selva? O entonces, ¿cuál es la diferencia entre un bosque, una selva y un parque grandotote? Porque si nos vamos a Chapultepec, ¿Chapultepec qué es? ¿Parque o bosque? ¿Sí? Entonces, y nosotros tenemos aquí uno muy parecido. ¿Sí? Entonces, pero bueno, quiero también darle la bienvenida a Kiko de la Rosa, que nos visita desde Valladolid, España, así como a los tres deseos, que los tres deseos tienen uno de sus participantes, es un niño de 10 años, que se le conoce como el potrillo lector. Entonces es muy interesante que ellos estén aquí viendo este tipo de programas que ojalá que no nos censuren, porque luego a lo mejor al ratito decimos cosas que políticamente luego no son. Pero bueno. Quisiera Sí, intervenir. claro, adelante. Bueno, estamos hablando de un cuento que nosotros pensamos que es para niños, pero los cuentos en la antigüedad no eran para niños, eran para casi siempre para adultos. Y muchos, la representación de Caperucita Roja es la entrada de la niña a la menarquía, a la regla, y el lobo es el deseo, es la pasión que va a descubrir la niña en ese proceso. Ahora, esos libros, como dice la compañera Gabriela Ladrón de Guevara, viene de tiempo mucho atrás y de la oralidad, y la gran mayoría de los cuentos son chinos, no chinos porque sean mentiras, ¿verdad? Pero vienen de la China, como la Cenicienta. Entonces, sí es cierto, como están diciendo todos ustedes, la apropiación del contexto, eso va a suceder siempre, ¿sí? Va a suceder y va a seguir sucediendo. Y como están hablando ustedes de la Caperucita, hay una Caperucita Roja que es chola, yo trabajo con niños y ellos mismos trabajan sus versiones, me imagino que ustedes también, ¿sí? Hay una abuela que es una fisicoculturista, ¿sí? Entonces nosotros mismos vamos apropiándonos de este tema que es Caperucita y del que lo hemos explotado todos,
Y así Sí. seguiremos haciéndolo. Y lo seguiremos haciendo. Lo que pasa es que, bueno, también, y ahorita como sociedad hemos tenido algunos problemas con respecto a los estereotipos que nos plantea Disney, ¿no? Y creo que aquí es para muchos de nosotros, situación que nos mete Disney dentro de nuestro contexto, que es del cual muchos de nosotros queremos sacarlo. Miren, les voy a plantear algo. Kiko dice, ¿no creen que si no contamos a los niños y las niñas la Caperucita de Perro, es decir, la primera publicada, antes que las adaptaciones, estaríamos manipulando? Imagínense ustedes, su obra favorita, perfectamente escrita, no se conociese. Pero sí, versiones adaptadas, incluso manipuladas. Y pone como ejemplo, pues, un Quijote, un Romeo y Julieta. Es decir, y creo que, bueno, yo ahorita daré mi opinión, pero adelante ustedes. Yo diría que, perdón, ni Adelante, siquiera esa es Gabriela, la adelante. primera versión. Yo diría que Perro no tiene la primera versión. Él ya está modificando versiones anteriores. La del Zoo de Francia es una de las primeras conocidas, lo que comentaba Tere, también hay dentro de la tradición china. Claro. Entonces, si vamos a ver versiones originales, no, pues ya, es una investigación de años. Aunque creo que la de Perro sí es la primera escrita. Sí, pero Como ya tal. no vamos a Escrita como tal, ¿verdad? ya lo pone por escrito, ¿no? Pero ya existía. Y yo Sí. también creo que es arriesgado decir, por ejemplo, que fueron los chinos primero, o que fueron los franceses, o que fueron porque la oralidad entonces viene desde que pues, el humano relata lo que le está pasando, ¿no? Entonces es arriesgado decirlo. Y en cuanto a la pregunta, bueno, que nos comentan si es como, pues un poco arriesgado no mencionar estas otras versiones, creo que sí, pero también creo que a muchos lectores, pues no nos llegan estas otras, no porque no queramos que nos lleguen, ¿no? Sino porque en realidad no las conocemos. Entonces, caemos primero en la otra, en la versión de Disney, y ya si tenemos la fortuna de encontrarnos en los caminos con estas otras, pues las historias que vienen y de dónde empieza a surgir todo esto, nos va muy bien, pero pues la mayoría crecemos con esta cosa del Disney y entonces con estas historias que terminan bien porque tienen que terminar bien. Sí, con cuidado. ¿Sabes, no? Entonces... Yo voy a estar aquí en una reunión de Zoom, pero no hay bronca. Es como una charla más informada. Perdón, bueno, un tiempo. Voy a presentar, porque acaba de llegar, una bailadora, escritora, tallerista, pintamonos en paredes, pero sobre todo un gran ser humano que yo conozco. Con nosotros viene la cuentera y viene desde la tabacalera, Gloria Ávila Dorador. Hola, Gloria, ¿cómo estás? Bienvenida. Si puedes prender tu cámara y tu micrófono, ahora sí. Gloria, Gloria. ¿Llegaste y no llegaste? Hola, Gloria. Bien, si gustas ahorita, y ahorita ya yo creo que va a entrar. Sí, ¿en qué me quedé? Bueno, estaba ahí, comentando del Disney, y entonces de repente, pues, tenemos estas historias porque caen a nosotros, pero bueno, ya cuando tenemos como la fortuna de llamarnos lectores, ¿no? Lectores que aparte somos mediadores, sí es necesario como mostrar estos otros tipos de lectura que no conoces, ¿no? El peligro con Disney no es que exista Disney, sino el problema es que no criticamos a ese Disney, ¿no? O sea, los dejamos pasar así y ya, ¿no? Y no criticamos como esto de por qué se tuvo que volver así, como comenta Gaby, o sea, si ya existía esta otra figura, o comenta Tere, estamos hablando del paso, pues esta transición de la niña a su llegada de menstruación, pues ¿por qué no mencionamos esas cosas? Y el criticarlo, ¿no? O sea, porque va a existir, y a la mayoría de las lectores que no tienen pues este acercamiento placentero con nuestros textos, pues obviamente le va a encantar.
Entonces hay que empezar a hacer mucha crítica, ¿no? Claro. Y lo que decía, pues entonces ahí también nos criticamos a nosotras como lectoras, cómo nos vemos. Claro. Y miren, y quiero comentarles, de nuevo, el potrillo lector, que les digo que es un niño, comenta, yo como niño creo que los cuentos, a pesar de que se cambien conforme al distinto contexto de la historia, la trama sigue siendo la misma, pero con un diferente orden. De todos modos, sea el que sea, nos hace pensar e imaginar. Sí, yo quería comentar justo Adelante. de esa parte, porque es bien curioso, ¿no? La pregunta incluso, ¿no? Que si es para todos o para todas este tipo de lecturas. Y pensaba, ¿no? Por ejemplo, las lecturas que podemos hacer justo cuando somos niños, a como cuando somos adultos, ¿no? Quizá un adulto más informado, con otras experiencias lectoras, de repente puede, no sé, como poder vincular algunas cosas o algunos elementos de la historia con experiencias como la pubertad, el crecimiento, los peligros, la sexualidad y todo, pero es como a veces adelantarnos un poco a primero saber qué está leyendo el niño o querer anticiparnos a lo que pueden leer o pueden descubrir un niño o una niña cuando están leyendo, escuchando, descubriendo alguna versión de Caperucita. Y pensaba justo, ¿no? Porque tú lo mencionabas hace rato, ¿no? Los cuentos cuando surgieron, pues no estaban destinados a un público infantil por el hecho de que no existían los niños, es decir, la cuestión de la infancia vino hasta el siglo XVIII y pues tanto niños de 5 años para arriba ya eran adultos, entonces todos y todas compartían diferentes experiencias, no solo la cuestión de la lectura o la oralidad. Y es bien, no, es bien peculiar porque justo desde que se empieza a procurar esta idea de la infancia es cuando se empieza a ser como más cuidadosos, ¿no? Y más sobre todo por esta cuestión como moral que de repente estaba muy presente y creo que sigue muy vigente, ¿no? Por eso de repente nos topamos con libros que en lugar de, digo, por poner un ejemplo, que en lugar de que Caperucita ya ni siquiera que se la coma el lobo, sino que incluso abran al lobo, lo llenen de piedras y lo tiren al pozo, ¿no? De repente es como de que se hacen amigos y van a comer una pizza, ¿no? Y platican de sus sentimientos, ¿no? Que más allá de que estén bien o mal, de repente es como justo anticiparse a alguna experiencia que pudiera pensándolo uno desde la adultez, traumar, espantar, aterrorizar a un niño, porque, no, ¿cómo le vamos a decir que sangre? Porque obviamente nadie ve sangre nunca, ¿verdad? Entonces, sí es como adelantarse demasiado a qué puede hacer un niño y justo creo que también tiene que ver con esta cuestión de censurarse antes de que aparezca, ¿no? Es como evitar que pase algo justo antes de que suceda. Entonces, creo que de repente a veces quizá los que se asustan más con este tipo de historias son los adultos, ¿no? Los adultos son los primeros que se espantan de, no, un niño no le podemos poner a leer tal cuento, ¿no? Porque entonces va a pensar que el mundo es así y de repente incluso pues tratamos a los niños o a los jóvenes como tontos porque los niños tienen acceso a un montón de medios que nos pueden dar cuenta de cómo es o por lo menos tienen un vistazo de lo que es el mundo en la realidad. Entonces, a veces creo que el más como este tipo de espanto, este tipo de cuidado viene muchísimo más por el adulto que de repente se asusta antes de que un niño pueda incluso hacer una pregunta. Sí. Gloria, bienvenida. Nomás préndeme tu micrófono, ya no me los apaguen si gustan, para que no haya tantas... Una disculpa, estaba en una contada hasta Oaxaca y por eso me tardé en llegar. O sea, acabas de llegar a México, vaya, desde Oaxaca. Desde Oaxaca, sí. No, ya, aparte de pintaparedes transhumante y omnipresente. Sí, no, voy de Oaxaca, Ciudad Juárez, oiga usted. Muchas gracias por la invitación, perdón por la tardanza, una disculpa. El tema es súper interesante y tengo aquí amigos muy queridos. Gabriela, hermosa de mi corazón, bienvenida, muchas gracias. Gracias por invitarme con gente tan bonita, con gente tan importante, con Amelia, Viridiana, Jonathan, Tere, gracias por su paciencia, por esperarme. Ahora sí, ¿en qué vamos? Platíquenmelo todo, por favor. Mira, bien, bueno, pues ya saben, ¿no? Estamos debatiendo esta situación de los estereotipos, de qué tanto los cuentos nos han hecho estereotipos. Y voy a aprovechar ahorita para que platiquemos un poquito de este cuento. Fíjense bien, es un cuento de Ilan Brayman. No sé si con el nombre ya les dije todo, pero
las princesas pequeñas también se tiran pedos. Y creo que este es algo muy interesante, ¿no? Porque de repente, bueno, ya tenemos un estereotipo puesto, pero porque las princesas y esto y lo otro, pero bueno, esta ya es una princesa que sale un poquito de la cotidianidad. De lo común y corriente, ¿no? De lo común y cotidiano, más que corriente, ¿no? Pero ¿no sería más común que tenga gases? Claro que no. Que no los tiene. O sea, las princesas jamás. Hasta la princesa Diana, por favor. No, jamás. No, eso no es posible. No, no es cierto. Es que no se trata justo de romper el estereotipo de la princesa que es perfecta y que si va al baño, va a oler a rosas y a jazmines, ¿no? O sea, por favor. Yo me acuerdo en mi primaria, creo que cuando usábamos tablillas de arcilla y cincel para escribir, había un dicho, ¿no? Decía, caga el buey y caga la vaca. Sí. Y hasta la princesa más guapa hace una bolita de caca. Y entonces, o sea, esto es algo que hace mucho, ¿no? Ay, perdón, pero no soy muy poeta, pero... Pero rimó. Dice mi sobrina cuando le compartí el de las princesas también se tiran pedos, va a cumplir 3 años y después de que se lo leí me dice, ay tía, qué princesas tan pedorras. Y entonces andaba por toda la casa así de, las princesas pedorras, ¿no? Y ya de ahí se le quedó y ahora está súper feliz con las princesas pedorras. Entonces, pues justamente eso. Ahorita que el Potrillo comentaba y Jonathan también decía, sí, es que estamos otra vez hablando desde adultos, ¿no? Estamos hablando otra vez de nuestras lecturas como adultos y Potrillo nos está diciendo, bueno, pues ustedes podrán decir todo eso, sí, claro, pero a mí me es imaginar y es lo que pasa en el libro de tal como se lo contaron a Jorge, ¿no? El papá aquí diciendo su aventura de sí, Caperucita y él, pues el Jorge tenía aquí su Caperucita y vuela el lobo y tienen su pizza y eso está pues bien chido porque vemos las lecturas y vemos la lectura pues íntima y la imaginación, ¿no? Entonces, aunque nosotros queramos como, no, espérate, esta es la versión buenísima porque pues esta te va a hacer imaginar, creer, reflexionar y todo, pues, en realidad lo que pasa ahí en la cabeza de las lectoras, pues que lo están leyendo y que son niños y que pues eso es la neta, ¿no? Porque no nuestro choro que estamos echando. Claro, sí. A mí esta imagen se me hace una de las más interesantes del libro de Pechetti, ¿no? Porque está todo el adultocentrismo puesto en un lado, sí, y la imaginación desbordada puesto del otro. Y por eso empezaba yo este debate y por eso inició la situación de esta fogata, porque decíamos, bueno, realmente lo que nosotros contamos le llegará a los niños tal cual. Ellos tendrán esta misma visión que nosotros, o sea, con este estereotipo tan adulto, que bueno, ya ha cambiado mucho, ¿verdad? Pero creo que todavía seguimos teniendo a esta niña con la canastita, mientras que el niño es una pizza y me hubiera gustado que hubiera llegado en una motocicleta, ¿no? Y hubiera sido un Uber Eats, imagínense. O sea, le está marcando al Uber Eats para que le lleve a su abuela la comida. Ajá. Entonces, creo que también estas versiones, estas nuevas formas de ver, claro, no entorpecen. Yo también estoy de acuerdo con nuestro pequeño lector. No entorpecen, nos dan nuevas visiones, pero también creo, y esto yo estoy muy convencido, de que para conocer, para poder apreciar las nuevas versiones, hay que conocer la base. ¿Sí? Los dejo, a ver.
Yo creo que sí es importante conocer los cuentos originales. De hecho, yo es algo que he estado haciendo desde hace 3, 4 años, buscando las versiones originales de los cuentos de los Grimm, de Perrault, etcétera, con toda su versión heteropatriarcal, con toda la visión súper machista de los cuentos. Cenicienta de Perrault es súper machista y es la que toma Walt Disney para hacer su película, porque la Cenicienta solamente se va una noche de fiesta y a las 12 se tiene que regresar porque si no la calabaza se rompe, ¿no? Que es toda una metáfora. Pero en realidad las fiestas que duraban mucho más, porque pues obviamente yo siempre que cuento estas historias les digo a los niños, pues es que imagínense armar una fiesta en un castillo, en estos lugares que estaban súper lejos todos de todos, se tardaban días y días en llegar. ¿Cómo creen que van a llegar a una pachanga, una boda? Y ya se casaron y mañana nos regresamos. Claro que no. Ellos inventaron estas pachangas de 5 días seguidos, por supuesto, porque había que disfrutar la boda, el banquete, el recalentado, todo lo demás, ¿no? Yo siempre bromeo mucho con esto, pero me parece bien importante conocer las historias originales por los arquetipos que manejan. Ujú. Lo dicen los Grimm y lo dicen psicólogos y lo dicen psicopedagogos, porque además hay una parte de la psicopedagogía de los niños que uno les está quitando a la hora de contarles un cuento edulcorado, endulzado. Ay, no, que no vayan a poner a la madrastra de Blancanieves unos zapatos ardiendo y que la hagan bailar de dolor hasta morir. No, qué salvajada. No, espérense. Hay una cosa que los niños necesitan antes de los 5 años y ese es un consuelo psicológico para el niño de saber, porque saben perfectamente que hay maldad y que hay bondad, que hay cosas buenas y cosas malas. Claro que lo saben. Pero si uno les quita esa parte de, no te preocupes, la perdonaron y todos fueron felices. ¿Qué? ¿Dónde está el consuelo para el niño al saber, al sentir esa seguridad de, el malo de la historia muere y muere de una manera terrible? Sí, es terrible para nuestra visión adultocentrista y de hoy y políticamente correcta además. Uf, peor tantito. Pero eso no importa. Eso políticamente correcto no le importa un carajo a un niño pequeño de 5 años o menos. A él lo que le importa es saber que los malos reciben un castigo ejemplar, que hay consecuencias para las acciones malas. Y luego si supieran que en la versión de 1812 no era la madrastra de Blancanieves, sino su mamá, su propia madre, la que deseaba tener un hijo blanco como la nieve, bla, 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 bla. Esa es la que cuando va creciendo la niña y se pone muy guapa, se empieza a poner muy celosa de su propia hija y la manda a matar con el cazador y se quiere comer sus pulmones y su riñón. Es su madre en la versión original. Tal vez eso sí hasta para los Grimm en la versión de 1817 y para su editor en Inglaterra ya resultó muy salvaje y dijo, no, mejor vamos a poner que era la madrastra, ¿no? Porque está como muy salvaje. Hasta para ellos fue salvaje. Obvio que con nuestra visión de los 50 para acá, de que cómo vemos a la infancia, porque hay un concepto de infancia de los 50 para acá, pues ya se nos hace salvaje y tal, pero no lo es. Es más salvaje no darle este consuelo psicológico al niño de que para cada mala acción hay una reacción, hay una consecuencia. El niño todo el tiempo nos está pidiendo límites. Cuando un niño está, mamá, y corre para acá, y corre para allá, y tira el cenicero, y la mamá no le dice nada, si no me dijo nada, entonces tira el café caliente. Y si no le dijo nada, entonces incendia el restaurante. O sea, el niño está buscando que le digan hasta dónde puedo llegar. El niño pide límites, el niño necesita esos límites y también necesita saber que para cada mala acción hay una consecuencia. Por eso es importante que antes de los 5 años conozcan esas historias, por más salvajes que a los adultos que los rodeamos nos parezcan. Ese es nuestro prejuicio. Después de los 6, 7 años ya uno puede llevarles otras versiones y edulcoradas o jugando con ellos, la versión políticamente correcta de James Finn Garner o la versión donde el lobo está enamorado de Caperucita, porque el niño va a decir, claro, están jugando con la versión original, pero él ya sabe que en las historias originales sí hay una consecuencia para cada mala acción. Y es que justamente ahorita que mencionas lo de políticamente correcto, pues volvemos al dilema de para quién es políticamente correcto, ¿no? O sea, ¿quién está nombrando qué es políticamente correcto? Y pues esto, o sea, ¿desde dónde están saliendo? ¿Quién lo está diciendo? Y hacia dónde va. Porque pues los niños están esas y esas les encantan. Entonces, cuando de repente nos encontramos a las maestras de las escuelas que te dicen, no, ¿cómo crees? No, o sea, no le pongas eso, no le cuentes eso. Ay, no, espérate, ¿no? O sea, y te ven horrible cuando estás contando eso, porque es como, ¿por qué le trajo esta? O sea, yo quería que les contaras algo bonito para pasar el rato, pero volvemos a decir, o sea, la lectura no solamente es para pasar el rato,
¿no? Te da otras cosas, te posibilita otras cosas y también divertirse y también esto que dije, chíspales. O sea, si me porto mal, pues capaz sí me incendio o me quemo o me vuelvo así, ¿no? Ahorita me acordé las ilustraciones así súper macabras, que era ya un cuento para niño y que lo hizo el doctor así con el fin de, pues su hijo se portaba así como, siempre era bien latoso, entonces le ponía ahí. Y estas historias donde, pues de verdad, pues yo de niña sí decía, chango, ¿no? Sí está rudo, mejor me porto bien. Claro, claro. Y voy a aprovechar un tiempecito, quiero darle la bienvenida desde Bogotá, Colombia, nos está viendo Gloria Andrade, y se acaba de unir también a esta transmisión Eliana Guadalupe Hernández desde Pachuca, Hidalgo. Bienvenidos todos, bienvenidas todos. Una disculpa, a veces no me llegan todos los nombres, pero créanme que estamos aquí teniendo todos los nombres de las personas que se están uniendo. Quiero compartirles se supone que este ilustrador tomó la idea de Perro más original, ¿sí? De esta Caperucita, ¿no? Es hermoso ese libro, sí. Sí, y lo que decía precisamente Jonathan, lo que pasa es que, no sé, probablemente hasta a principios del siglo XX, los niños eran como hasta los 4, 5, 6 años. A partir de ahí creo que ya empezaron, yo recuerdo, ¿no? Las mujeres a los 13 años ya estaban prácticamente pedidas, dadas y comprometidas para un casamiento. Entonces, a los 15 años ya eran madres. Entonces, creo que aquí también tenemos nosotros que ver que era una época totalmente distinta y que sí, que eran para adultos, pero porque los adultos eran muy jóvenes. Sí, creo que el promedio de vida era 40 años. Sí, Cuando justo. mucho. Sí, En sí, eso o estaba sea, pensando. cuando ella era viejo. Sí, porque justo estaba recordando, hace un tiempo revisaba un texto de un historiador que se llama Robert Darnton, y él hacía como una investigación pues histórica, ¿no? De los cuentos, de diferentes cosas, pero en una de esas hace una investigación sobre cuentos de hadas, y justo relataba, ¿no? Hacía como un poco de crítica a estas lecturas de repente más modernas, ¿no? Y ponía, por ejemplo, el caso de Bettelheim, de Bruno Bettelheim, que luego escribía el psicoanálisis de los cuentos de hada, y decía, sí, claro, como una lectura moderna que se puede hacer de todos los cuentos, es muy válido, dice, pero nada más no olvidemos que si estos cuentos que aparecen desde el 1100, 1200, que ya recorren mucho tiempo, dice, pues justo los peligros eran reales, es decir, sí había probabilidades de que si te perdías en el bosque, si te comiera un lobo, sí había la probabilidad de que alguien te robara y te encerrara y no pudiera salir jamás, ¿no? Entonces, es bien curioso porque justo, como decían ese rato, los contextos van cambiando y eso es lo que posibilita como otras posibles lecturas de los cuentos. Y eso está como muy, muy padre porque justo, regreso al punto, ¿no? Pues sí, también varía, ¿no? Porque uno puede decir, claro, en el 1800, la revolución industrial, ya los niños ya no trabajan, ya no los meten a las minas, ya, ¿no? En el ideal, pues así está, ¿no? Pero uno sabe que hay contextos en los que hay niños que todavía siguen trabajando, hay contextos en los que sabe que los niños pasan por situaciones muy fuertes, y claro, en el ideal, pues obviamente uno sabe, digo, y también si lo sabe trabajar, ¿no? Que pues son cuentos al final de cuentas, ¿no? No pasa nada, y el niño hasta puede tener el consuelo de que, bueno, se quedó en el libro, se quedó en el papel, y se resolvió de alguna u otra manera, ¿no? Pero justo como que siento que mucho el miedo viene de ahí, ¿no? Porque es como las cosas que, digo, los adultos de repente traemos y ponemos en las historias, porque al final de cuentas todos hacemos una lectura diferente. Y retomando el libro, ¿no? El que nos reúne, el de Jorge, pues yo cuento una anécdota personal. Yo me acuerdo, no sé por qué, pero desde muy niño tengo como ese recuerdo muy claro de la primera vez que alguien me leyó Caperucita. Lo primero que yo pensé es que la niña se llamaba así, Caperucita, que ese era su nombre, ¿no? No tenía ni idea que caperuza era una cosa roja que se ponen encima. Cuando tiempo después lo descubro, para mí fue así como ¿no? Es como de, esto es una caperuza, o sea, para mí, no sé, nunca lo asocié con el trapo que llevaba, ¿no? Entonces, siento que tiene mucho que ver como con la lectura que podamos hacer como adultos y la forma en que se los acerquemos a los otros, porque incluso hay adultos que a veces también pueden tener, yo he tenido compañeros mediadores y mediadoras que de repente es como de, ¿a poco esa versión existe? Yo no sabía que sí se la comía el lobo y ahí se acababa, ¿no? Entonces,
son momentos, ¿no? Como decía Kiko, pues está padre si uno pudiera tener el acercamiento a los cuentos, pero pues cada uno tiene sus propios tiempos y de repente hay clásicos, digo que hay gente que puede tener 60 años y no haber leído nunca el Quijote, y pues hay referencias que de repente de la lectura que no va a tener, sino hasta que llegue a ciertos puntos de su vida como lector, y pues nada más. Claro. A mí también algo que quiero poner en la mesa y que es una de las cosas por cual me animé a hacer esta fogata, es en las ocasiones en las que los adultos de repente tomamos el atrevimiento, a lo mejor por paternidad, a lo mejor por no saber, a lo mejor por desconocer, y le damos o contamos a los niños cuentos para crearles estereotipos. Y aquí me gustaría saber, después de lo que ustedes quieran platicarme, después de lo que ustedes quieran comentarme, me pueden tirar piedras también. No me podrán quemar en la hoguera porque estoy muy lejos, pero después de esto, quiero presentarles otro ejemplo de otro cuento que para mí es muy importante para precisamente ver esto, ¿sí? ¿Qué tanto estereotipo hemos planteado nosotros a partir de los cuentos que contamos? ¿Alguien? Yo pienso que los estereotipos y los prejuicios los traemos nosotros, como bien dice Jonathan, como adultos. A mí me ha pasado, por ejemplo, que me han preguntado, ¿qué cuentos puedo contar, Gloria? ¿Tendrás algún cuento? Porque fíjate que me toca ir a una escuela con niños especiales, niños con síndrome de Down. ¿Qué les puedo contar a ellos? Pues cuéntales lo que tú cuentas siempre, les digo. Cuenta con amor, cuenta con el corazón, la honestidad, tanto en el narrar por escrito como el narrador oral, la honestidad lo es todo. Si es una historia, o son historias que a ti te mueven, te gustan, te apasionan, te dan alegría, te lo transmites, cualquier niño de cualquier tipo, con cualquier enfermedad, lo va a entender, lo va a sentir, se lo vas a transmitir. Me ha pasado contar con niños con parálisis cerebral en APAC, y el prejuicio lo traía yo, porque como hay muchos de estos niños que no pueden ni verbalizar, que no tienen manera ni de hablar, yo decía, no, pues yo pensaba, con mis prejuicios, que no me iban a entender. Y yo estoy segura de que ellos notaron mi actitud la primera vez que yo fui a contarles, hasta que yo traté con uno de estos niños, que es hijo de un amigo mío muy querido, un día tirada en el piso de su depa, platicando con el niño, ¡pum! A mí me vino de repente esa luz de iluminación divina cuando vi la mirada de Diego, que me decía tantas cosas, que me estaba respondiendo a lo que yo le decía, y dije, qué bruta soy, la que no los entiende soy yo, pero ellos me entienden perfectamente. Y fue maravilloso darme cuenta de eso, porque entonces mi prejuicio, adiós. Y es cuando uno se da cuenta que sí, tú puedes contar el cuento que quieras, con tal de que a ti te guste, que te apasione, que te guste, y eso es lo que vas a transmitir. Entonces el prejuicio y los estereotipos vienen de uno. Incluso me pasó con el que todo mundo, si eres cuentacuentos o mediador, te has contado, que es el de Ibargüengoitia, del niño Triclino y la bella Dorotea. Me pasó en una fili, así de ¡guau! Porque justo estoy yo en la parte donde el niño se da cuenta que Dorotea es calva y que se quita la peluca, y justo en ese momento del cuento, yo a la mitad de la contada, se llega a sentar una señora con una niña con cáncer, totalmente calva, sin cejas, y la niña primero puso una cara como de, ¿qué están contando aquí? Y yo en una sola mirada vi, en unos segundos vi a la mamá, y ella me hizo una seña como de, tú sigue. Yo seguí, y yo termino el cuento como lo termina Ibargüengoitia, que todos terminen gritando, la bella Dorotea es calva como mis nalgas, y todos los niños felices disfrutando. La niña primero miró a su mamá como de, ¿qué onda? ¿Se están burlando de mí? Pero cuando la mamá empezó a gritar bien feliz y todo el mundo, y nadie la pelaba en realidad a ella, la niña misma empezó a gritar así bien contenta. ¡Ay! Pero les juro que por unos minutos yo sufrí, porque ya era el final del cuento, no lo podía cortar por una niña con cáncer que llegó totalmente calva. Pero es que es el estereotipo de uno. Ay, no puedo hablar de niños con cáncer o pelones porque hay una niña con cáncer o pelona. No, porque entonces ya no lo estás incluyendo. Entonces tus prejuicios, tus estereotipos te están dañando en la mediación lectora. No, y te la cuento peor, los papás que tienen los estereotipos y los transmiten al contar el cuento. Es que tú eres mi princesa.
Sí. siempre serás mi princesa. Exacto. Pero ¿de qué princesa hablamos? De la de Thalía, Sol y Luna, que el rey tiene hijos con ella mientras está dormida, que es la bella durmiente, que el rey la encuentra, tiene hijos con ella mientras está dormida, ella despierta y tiene un par de gemelos. ¿Y de dónde salieron? O de la bella durmiente de Disney, o de las princesas que se echan pedos, que ahí yo diría, bueno, ahí sí, todos aquí, todas, todes, somos princesas. Oh, sí. Entonces ahí viene otro estereotipo. ¿Qué es lo que yo como adulto estoy promoviendo? Porque el niño que va a hacer va a ver lo que yo estoy aceptando y va a querer seguir en esa misma aceptación, va a reproducir la situación para que el adulto le diga, muy bien, eres la princesa, te vistes de rosa con vestidos zampones y esponjosos, ay, tú eres el príncipe Felipe, como el de Disney, tan guapo y siempre me vas a defender. Sí, señoras, mamás, los que le dicen a su hijo, tú eres mi príncipe y siempre me vas a defender. Sí, también es ese estereotipo. Y lo están fomentando. Y se las cuento peor, me vas a defender a mí que soy tu mamá, no a tu princesa, eventualmente, que llegue a tu vida. Entonces, ¿quién es el que tiene la maraña mental? El adulto. Sí. Yo creo que ahí viene, o sea, la parte más de miedo de todas nosotras, ¿no? Que, bueno, ya reconocemos esto, pero ahora viene el otro paso, y que cómo nosotros nos estamos, pues, primero reconociendo nuestros propios estereotipos como persona, luego como lectora, luego como mediadora, y ahora cómo los estoy empezando a deconstruir si es que lo estoy haciendo, ¿no? O si solamente estoy adaptando un discurso que creo que va a la moda y el momento, que es decir, no, claro, debemos de ser incluyentes, todos, todas, ¿no? Y debo de hablar de que es necesario y urgente, pero por estar repitiendo o porque yo ya de verdad me planteé y obviamente me da miedo verme tal cual como soy, con mis prejuicios bien marcados porque los traigo, por supuesto que espanta, pero si ya pasé ese espanto, pues entonces ahora sí decir como, bueno, ¿no? Ahorita sí ya puedo reconocer y decir eso como cuenta Gloria, pues sí, yo también me hubiera espantado un montón. Una vez estuve a punto yo de hacerlo en una función de cine. Pasamos la película de Hair, ¿no? Y ven la escena que no se ve, pero que se escucha, donde el hombre está teniendo relaciones con su máquina, con una computadora, ¿no? Y entonces solo está el sonido, pero fue en una plaza pública, el 14 de febrero, todos con sus globos, eso. Pues toda la gente empezó a abuchear, así, ¿no? Cañón, las personas que estaban viendo la película, y yo estaba con mi compañera y yo, apágala, ¿no? Apágala. Mi compañera fue así de, a ver, cálmate, casi me da de no, exactamente, de no se está viendo nada, las personas que están viendo la película la están disfrutando, entonces eres tú la que tiene un problema de cómo estás reaccionando a eso, ¿no? Sí, ya me calmé, termina como la escena, y las personas que se quedaron justamente comentaban, no, pues que está muy bonita. Los niños que se quedaron fue como, ¡ay, qué padre! Y no pasó absolutamente nada. Entonces, ahí es el momento en que te ves, tal cual como eres, y dices, bueno, aunque hablo de la mediación y digo, chalala, y un espacio de reflexión, pues ahí los llevo cargando, ¿no? Y entonces hay que trabajarlos. Claro. Quisiera retomar un poco de lo que dijo Gloria. El hecho de que nosotros pensemos que esos cuentos no los podemos contar a los otros. Me ofrecieron dar un taller para débiles visuales y ciegos, para que fueran cuentacuentos. La sorpresa es no tanto que los jóvenes, porque eran jóvenes, aprendieran y que transmitieran, sino cuando veo la presentación de él, ciego, ¿sí? Delante de jovencitos de secundaria. O sea, yo era la que tenía más miedo, ¿eh? No es tanto ni que nos vean los ojos, sino que sientan lo que se transmite. Lo que se transmite. Y sí es cierto lo que dice Gloria, nosotros nos vamos limitando. Entonces, yo creo que sí hay que romper con esos miedos, que si está ciego, que si está mudo, que hay que buscar la forma y la hemos de hallar de transmitirlo. ¿Sí? Porque los cuentacuentos, ese es se puede decir la capacidad que tenemos, ¿no? Lo transmitimos
por los poros, Ujú. ¿sí? Entonces no hay que tener tanto miedo. Digo, eso para mí fue una prueba de fuego. Claro, y una gran prueba, ¿no? Dice Sí. Leopoldo Enrique Iniestas desde la Huasteca, que nos manda muchos saludos, pero bueno, no a todos, ¿eh? Nomás le manda saludos a Gloria Ávila y a Viridiana. Hasta Y a eso. ti, y a ti. Ah, Ya, bueno, Juan. y a mí, no sé, o sea, entonces tenemos ahí pendiente, Leopoldo, que estás siendo segregador. ¿Eh? No, nos manda muchos saludos a todos, no es cierto, estoy así de cuchillito de palo, pero nos manda muchos saludos a todos, dice que felicidades, el que está contentísimo, que una disculpa, pero realmente no, me pone tantos mensajes que están brinque, 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 Sí. es el potrillo lector, pero les voy a leer el último, dice, sí es cierto, no hay que limitarnos a escribir, hay que incluir a todos en nuestras historias, pero sobre todo, disfrutar de ello. Vale, no, y yo creo que esta reflexión nos queda muy, muy chido. Sí, Y creo que es Juan. tiempo para... Adelante, adelante. Ah, bueno, no, yo nada más quería como responder un poquito de lo de los estereotipos que Sí, sí, dices sí, tú, sí. justo porque igual hacer como este ejercicio de pensar en nosotros como lectores, porque, y lectoras, pues, en el caso de que justo cuántos de nosotros y de nosotras no llegamos a la lectura, al proceso en el que nos encontramos, ya sea como mediadoras o mediadores, como narradores orales, como cuentacuentos, ¿no? Justo por haber leído curiosamente estas versiones incluso edulcoradas de los cuentos clásicos o de los cuentos como más antiguos. Digo, todos hemos visto Pinocho, bueno, creo que muchos hemos visto Pinocho de Disney y aunque después descubrimos que Pinocho no es un niño tan bien portado, pudimos hacer ese pasaje, es decir, no recuerdo bien en dónde había yo hecho así como una lectura justo de que a veces sí, los cuentos traen estereotipos muy marcados a veces y de repente repiten ciertos patrones como culturales o sociales desde hace mucho, mucho tiempo y quizá nuestra función podría ser como justo hacer ese trabajo de mediación, de poder indicar, ah, pues sí, pasaba así, porque en esa época era así, pero justo ya no Sí. sucede, ¿no? Y es un cuento que es de su época, ¿no? Como de repente ahora se empieza a hacer, por ejemplo, en el cine, cuando no sé, en algún servicio de streaming se suben bueno, se suben películas que se hicieron hace mucho tiempo y que repiten ciertos patrones, pues justo nada más es aclarar que son obras que pertenecen a su época y que de repente, pues, hay cosas que se muestran que ya no son como antes, pero pasaban, ¿no? Y justo no porque uno, por ejemplo, lea cierto tipo de libros, se va a volver malo, ¿no? Mala persona o tener ese tipo de cosas, porque, digo, hace poco teníamos una charla sobre Huckleberry Finn, ¿no? Y decíamos, pues es un libro que todo el tiempo se está buscando que se censure por usar cierto tipo de lenguaje vulgar, ¿no? En su edición original, o por usar la palabra para referirse a los negros, ¿no? O sea, dice negro, ¿no? Pero en el slang de las personas afroamericanas. Entonces, de repente es como, pues sí, todo el tiempo se busca censurarse justo desde una mala lectura, pero pues sí, hay prejuicios en algunos, o estereotipos más que nada, sí hay y están presentes en muchos casos, pero justo es como también tener en cuenta que se trata de muchas veces una ficción y que pertenecen a una época, entonces también es como lo que nos ha permitido, porque incluso pues cuántos de nosotros, como digo, y de nosotras no llegamos a este punto justo por haber tenido ese encuentro primario con las historias y de repente alguien nos diga, no, pero es que a la Cenicienta le cortaron el tobillo, ¿no? Y cuando es como de, ¿cómo que le cortaron el tobillo? Y muchas veces más que espantarnos queremos saber así, pero ahí entonces en qué otros cuentos aparecen estas cosas feas, ¿no? Así como de, uy, en el que matan, le pican los ojos y hacen esto y hace aquello. Y también terminamos descubriendo otras versiones que tienen, por ejemplo, hace rato mencionabas la de Innocenti, ¿no? La de esta chica en un suburbio inglés, ¿no? De que pues el lobo ya no es un lobo animal, sino es más un ser humano como en esta postura no ruda y pues 20,000 versiones. Entonces creo que pues parte de nuestra labor de mediación es justo hacer como la puntualización, como decía Viridiana, ¿no? O sea, como nada más precisar, ¿no? Y dejar que también los chicos y las chicas y las demás personas hagan su lectura y permitirlos que lo hablen, porque a veces damos por entendido que, pensaron y leyeron lo mismo que nosotros, entonces, mira, te explico antes de que tú vayas a pensar algo malo, yo de una vez te digo lo que pasó, y es como de, hay niños que apenas están fantaseando justo como Jorge, así como de, ay, cómo le hacía Caperucita para atravesar un bosque, ¿no? Entonces, a eso voy con la cuestión de los estereotipos. Oye, creo que también al revés, porque de repente hablamos así como de todas las lecturas malas y todo lo que va a pasar, pero también está el estereotipo de, entonces tú también te puedes volver bueno
¿no? Y no, o sea, no necesariamente te vas a volver. Justamente, ¿no? Exacto, exacto, Ujú. porque igual la función de estos cuentos luego era como educar, ¿no? Así como de para que seas bueno y tú no te vayas por Ajá. el camino equivocado y hagas caso a tus papás y te portes bien y te laves los dientes, ¿no? Entonces, sí, justo, Hay ni te vas cuentos a volver bueno ni te vas a volver malo. Hay cuentos bien salvajes. Yo encontré en la versión de los Grimm, la original, hay un cuento que está súper salvaje. Se llama, imagínense, los niños que quisieron jugar a ser carniceros. Wow. O sea, neta, el cuento está así como de, oh, por Dios, o sea, ni yo, y no es por prejuicio, pero es que no le veo como para qué contarlo. Porque también hay una cosa es que una situación es ser prejuicioso y otra que digas, ¿qué mensaje quiero llevar con mis cuentos? Porque como narradores o mediadores también estamos llevando un mensaje, estamos comunicando cosas. Entonces, como para qué, y está muy divertido que si las princesas pequeñas también se tiran pedos, pero cuando yo veo que alguien presenta un espectáculo de mocos, pedos y caca, digo, o sea, yo no llevo ese mensaje, o sea, está chido, los niños tienen una etapa escatológica, y no todos, hay que decirlo, no todos la tienen, pero si ves que estás en un lugar donde hay comida y la gente está comiendo y tú le vas a contar eso, dices, güey, o sea, neta, ese es el mensaje que les quieres llevar ahorita. Y no es por prejuicio, es por pertinencia. Porque si estás llevando un mensaje, bueno, yo el mensaje que quiero llevar, sí, que los chavitos sepan que hay consecuencias para las acciones que llevan y tal y tal. Me encantan los cuentos donde nos burlamos también de algunas cuestiones de los seres humanos, de nuestros propios prejuicios, que nos podemos burlar de nosotros mismos. Me gustan mucho los cuentos, usar a los animales, son casi fábulas, casi, porque las fábulas son tan moralizantes que me dan flojera. Pero en los cuentos donde los animales te dicen tantas cosas y son casi humanos que hablan, yo hasta digo siempre que cuento un cuento con animales y humanos, que era el tiempo en que los animales y los humanos se entendían muy bien, ¿no? Para un poquito la fantasía y un poquito este entendimiento, pero sí a mí me he dado cuenta que en mis cuentos es eso, que yo tenía tantos prejuicios y empiezo a contar cuentos y digo, caray, mira, yo que me siento tan open mind, y también tengo mis estereotipos y también tengo mis problemillas que voy a contar a un lado, sí, pero a otro, Yo se los confieso, yo no he ido a contar por gusto a una cárcel donde haya hombres. Es mi prejuicio. No puedo, no sé. Y yo sé que uno no les van a andar preguntando, ¿tú mataste, tú violaste, tú? O sea, porque ese es mi prejuicio. ¿Cómo le voy a hacer yo agradable el tiempo a una persona que se segregó de la sociedad? Sí, porque puede haber sufrido, puede haber pasado por condiciones horribles, una gente que robó por necesidad o X o Y o Z, pero alguien que entre esa población de presos hay 2 o 3 que cometieron feminicidios y yo, yéndoles a contar cuentos, perdón, ese prejuicio todavía a la fecha no me lo he podido quitar. Voy a tutelares, voy a cárceles donde hay mujeres también, pero no es como mis lugares favoritos para ir a contar. O contar con niños enfermos, sobre todo si tienen cáncer. Si nada más voy a ir a contarles una vez y no es un proceso en el que realmente voy a ir a sanar con mis historias, no le veo el caso. O sea, para sentirme bien conmigo misma y es mi buena acción como Boy Scout, no lo es, ni siquiera lo es. Y no me siento a gusto de hacer eso. Es mi prejuicio, pero no puedo. Yo creo que es válido, ¿eh? Y Y creo que es parte de... por otra parte, también tenemos que tomar en cuenta que cada uno de las personas que nos escuchan va a apropiarse de lo que en ese momento su propia historia le permite. Y cada quien va a tener una historia diferente. ¿Sí? Y que bueno, es inevitable tener prejuicios y es válido también, ¿sí? Quiero mandar un saludo a Carla Montiel, que nos está viendo desde el norte de Sinaloa. Ella es de la sala de lectura el Macapule. Luego tenemos también a Rebe JMG, que nos hace el comentario de que podríamos construir todo un panorama surreal de todas las versiones que hemos leído, visto y escuchado. Claro. Claro. Oye, pues retomando ese comentario, yo me acuerdo mucho cuando trabajo con Caperucita Roja, porque, bueno, si se fijaron, soy fan de Caperucita Roja, tengo colección de caperucitas, pero por algo muy interesante. También soy fan de un cuento
del boom latinoamericano que se llama Continuidad de los Parques. Ah, Y hago continuidad en los parques, pero es continuidad en el bosque. Y siempre ando haciendo estas nuevas versiones de continuidad en los parques, pero a partir de Caperucita Roja. Y la presento dentro de cuando cuento Caperucita Roja en sus varias versiones, hacemos estos ejercicios. Y creo que esa es la riqueza, ¿no? Esa es la riqueza de apropiarnos de estas versiones como cuentacuentos o como promotores de lectura o como mediadores o simple y sencillamente como precursores de una nueva visión lectora, de poder echar mano de estos textos clásicos y remodificarlos. Y luego de repente hacemos versiones muy surrealistas y entonces Caperucita Roja en lugar de ir caminando se va en su yate, ¿no? No sé, o en una motocicleta, ¿y por qué no? Y creo que eso es válido. Sin embargo, quiero retomar un poquito sobre lo de los estereotipos y aquí es algo que Gloria no me va a dejar caer después de que veamos este ejemplo de Gregier de Meyer y Cohen Van Mechelen. No sé si reconocen a estos tipos, pero aquellos que no lo reconozcan, pues les voy a presentar a Jules. Roja. Por eso, Jules cogió las tijeras. Rizo a rizo, se los cortó. Jules tenía una cabeza pelada. Bola de billar, canica, huevo, le gritaban los otros. Por eso Jules se puso un gorro. El gorro se apoyaba en las orejas que sobresalían y los niños gritaban: orejas de soplillo, zumbo, abanícalas, échate a volar. A Jules le gustaría volar muy lejos y no volver nunca. De dos fuertes y rabiosos tirones, Jules se arrancó las orejas. El gorro cayó tapándole los ojos. No tenía dónde apoyarse, por eso ya no veía nada. Bien, hasta ahí estaba programado. No íbamos a ver más. Jules, ¿cuántas veces a veces por lo que los otros nos dicen cambiamos? ¿Cuántas veces, a veces por lo que leemos cambiamos? Para mí es muy válido cambiar a partir de lo que leemos, a partir de lo que sentimos, pero también debemos ir acompañados en este cambio. Creo que ahí viene la importancia, y la importancia precisamente por qué nace esta fogata, ¿no? ¿Cómo acompañamos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo vamos caminando a un lado sin entorpecer? Simple y sencillamente, tampoco sin que tengamos que estar ahí, se cayó y lo levantamos, ¿no? Pero sin entorpecer, dejando que el otro fluya, crezca, cambie o no cambie, simple y sencillamente. Yo creo que ahí me mueves una lectura de esta colección de lecturas sobre lecturas de Conajunta, no sé si todavía sigue existiendo, pero fueron conferencias de la FILIC de muchos años, y hay uno precioso que habla sobre lo que llama Felipe Garrido un camino selvático, que es el camino de la lectura o del lector. Yo creo que cada promotor de lectura o mediador, como nos dicen, que nunca nos ha gustado esa palabra, yo prefiero ser lectoservidora oral, tal cual. Finalmente, cuando se lo dije a Emilia Pacheco, no saben la cara que puso, casi escupe la sopa que se estaba comiendo, pero bueno, es otra historia que luego les cuento. Pero finalmente esta parte que tú mencionas de cómo uno sí cambias cuando te vuelves promotor de lectura o mediador, como nos digan. Finalmente sí, no es que estemos en medio de los libros o en medio de un usuario como en biblioteca, no, porque hasta los bibliotecarios tampoco, yo los veo como en medio de los libros. Los bibliotecarios son muchísimo más que eso, pero como promotor de lectura, tú no puedes basarte en tus gustos o tus prejuicios o tus ideas para recomendar libros. Más bien tienes que darte el tiempo de saber escuchar a los demás. Yo soy pésima para escuchar a los demás, soy como la ninfa eco, me encanta el sonido de mi voz, me cae. A veces hasta yo me caigo gorda porque no paro de hablar y agarro el micrófono y ya se dieron cuenta que no lo suelto fácilmente. Entonces, de repente, aprender a escuchar es un arte, y escuchar a los demás, leer a los demás y darle al tino de este libro creo que es para ti,
o ¿sabes qué? Tú experimenta, yo ya leí ese libro, a mí me movió por aquí, por allá, sin venderle la historia, y entonces irlos guiando un poquito. Es como, en este camino selvático al que se refiere Felipe Garrido, es que como uno es como el que va limpiando el monte de hierbas y de, ¿no? Entonces ya es un machete y vas haciendo para que el que viene detrás de ti en todo caso pase y no se rasguñe tanto como el primero o como tú mismo. Entonces, nomás allanar un poco el camino, solo eso, y darle la libertad al lector de la edad que sea, que escoja lo que quiera. Si es un niño que agarra un libro de Edgar Allan Poe, no pongas cara de, ¡ay, vas a leer eso! O sea, que lea lo que quiera, no prohibirle jamás nada a nadie. A mí no me gustó la Biblia vaquera, pero a alguien le puede encantar, pues que la lea. A alguien le gustó, no sé, lo que le haya gustado. A mí no me gusta Carlos Cuauhtémoc Sánchez, perdón, pero si alguien llega y me dice, ¡ay, es que el último libro de Paulo Coelho, o el último libro de Carlos, nada más la pura cara que ponemos de desprecio a veces, eso ya espanta a nuestros lectores, al posible lector. Tú le dices, ¿sabes qué? Y lo aprendí hace años, yo tenía ese prejuicio también hace años, antes de ser de salas de lectura, y alguien llegaba con eso de que le gustaba algo de superación personal, y yo era el clásico lector subido en 3 ladrillos chuecos que decía, o sea, güey, ¿cómo puedes leer esa porquería? ¿Qué te pasa? ¿No? O sea, yo en mi ladrillo de, o sea, güey, ya leía Julio Verne, ¿no? Nel, Gloria, cálmate. Yo he ido aprendiendo con el tiempo, las experiencias, lo que me han enseñado en diferentes seminarios, he aprendido a entender las lecturas de los demás, a ser comprensiva. Así como alguien puede decirme, o sea, ¿quién es Maxence van der Meer? ¿O por qué te gusta Thomas Mann? Pues tal cual. Es más, yo leía a Knut Hamsun antes de saber que él era un nazi que le regaló su medalla del Nobel a Hitler. Y cuando lo supe, me deshice de todos los libros de Knut Hamsun. Dije, maldito fascista, ¿no? Uno va cambiando, como tú dices, conforme va leyendo y vas enterándote de cosas. Finalmente, yo creo que sí es importante no permear de nuestros conceptos, sean o no prejuiciosos, a los demás, que los demás encuentren su propio camino lector. Y si uno nada más lo que puede hacer es, mira, aquí tengo estos libros, a ver cuál te llama la atención, va, porque el libro no se encuentra. El libro que es para nosotros nos va a encontrar. Entonces, si uno puede allanar el camino simplemente con estar ahí, escucharlos y brindarle la facilidad de prestarles un libro, ya hicimos un chorro con eso. Sí. Viridiana, ¿tú qué tal? Tú también eres narrador oral, ¿no? Tú también te dedicas, no sé si también eres, ¿cómo dijiste? Sexo narradora, no. ¿Cómo? Cuento No, ese ya narradora. eres tú. Eso fuiste tú. ¡Qué estereotipo! Ajá. Tu representación mental. Déjame, lo escribo para que no haya desajustes mentales. Acá, espérate. Lectoservidora oral. Lectoservidora oral. Por favor. Como narradora me dijiste, pues, Ya. Sí, sexo narrador es otra cosa. Y eso no lo aplico con todos, perdón. Bueno, eso es por teléfono, ¿no? Creo. Fíjate, Juan, yo creo que esto de la lectura y lo que estamos hablando nos lleva a pensar lo que toda la charla estuvimos diciendo de cuando nosotros nos encontramos con las lectoras y lectores que llegan a nuestros espacios o con los que compartimos las palabras, las historias, pues, y les decimos esto de permite encontrarte y escucha y mira, te voy a decir, pues en realidad también lo decimos a nosotros, ¿no? Porque si la lectura es esto de permitirnos encontrarnos, permitirnos experimentar, pues va primero pues desde nosotros. Entonces, creo que tenemos que hacer esto de, bueno, pues todo lo que sale de lo que yo digo, pues también yo me voy a permitir experimentar, yo me voy a permitir cuestionarme lo que leo, aunque crea que son buenas lecturas, ¿no? Desde mi formación, entonces también cuestionar lo que yo estoy leyendo, hacerme preguntas desde esta parte imaginativa e inocente que de repente olvidamos y que de repente llega un lector fresquito y te dice pues una cosa sorprendente y dices, sí, ¿no? O sea, yo estaba clavado como, super lectura y olvidé esta parte sensorial, experimentar, sentir, que ese es el placer de la lectura. Si no se te nota el placer a ti, no te nota que de verdad estás disfrutando esa lectura, que la estás reflexionando, pues no la vas a poder contagiar y esta cosa se trata de estar contagiando. Y pues decía ahí George Steiner, ¿no? Que la lectura es también arriesgarse. Entonces, pues es aventarnos así, como vas, aunque
de repente puedes encontrarte con estos textos que pues no van a ser placenteros, pero sabes que tienes el derecho de decir, pues sale, bye, y lo avientas y vas el que sigue y te vuelves a arriesgar todo el tiempo. Entonces, pues creo que viene esto con esta capacidad de escucharnos, de criticarnos y pues decir, estar al lado del otro y aventarte también a leer. Por ejemplo, yo me quedé en la sala de lectura. Ahora, desde que cerramos y no hemos vuelto a la placita pública, vamos a leer el Gravity Falls. Y Buenísimo. voy a leer el Gravity Falls. No le entiendo nada porque no es el inglés y la niña sí. Entonces, pero de todos modos me voy a aventar a ver a dónde lleguemos y quién sabe qué tanto entienda. Pero eso que entienda va a ser lo que sienta, ¿no? Y es lo que decimos, pues arriésgate. Arriésgate, aunque lo que esté ahí, quién sabe qué me voy a encontrar. Tú arriésgate que te vas a enamorar de Dipper. Ahí voy. Y Realmente es fantástico. Gabriela, te quería preguntar, perdón, Sí. Jonathan, adelante. Bueno, te quería No, preguntar Gabriela, algo, Gabriela. porque igual hemos estado platicando de cuentos, Ujú, sí. sí, pero yo sé, conozco y te he oído, pero tu gran mayoría es poesía. La Y- gran mayoría publicada, pero no quiere decir... Bueno, Gloria conoce mis cuentos también. Sí, pero también quería ver esta situación de la recepción también de la poesía, porque también la poesía impacta, ¿no? Y también es muy socorrida de repente. Ay, voy a tirarme un poema para esto, ¿no? Oye, escríbeme un poema para que me peleé con mi esposa. No sé si de repente, ¿no? Pero de repente sí, eso pasaba cuando era uno secundariano, que sabían que uno le tiraba acá como que tinta a la pluma. Oye, no seas malo, tírame un poema para decírselo a mi novia, ¿no? Bien Cyrano de Bergerac, ¿no? Pues, y con la poesía creo que es exactamente lo mismo que con cuento o novela. Tiene que gustarle a la gente, porque decir los sonetos de Shakespeare, lean los sonetos de Shakespeare que describen al ser humano desde sus más profundas pasiones. O sea, me van a quedar viendo así como que, ¿para qué quiero yo leer a Shakespeare? ¿Qué me dice un tipo que falleció hace tanto tiempo a mí? Quizás ustedes prefieren los slam poetry, que son poetas urbanos que van en ese momento creando poesía. ¿Y eso hace menos poesía al slam poetry que a Shakespeare o viceversa? No, es respetar. Siento yo que la lectura es un proceso muy personal que se debe respetar. No porque yo diga, si no leen a Neruda, entonces no entenderán realmente lo que es la poesía de amor. No, a mí Neruda leo los 20 poemas de amor, una canción desesperada, y cuando dice muñeca, se me revuelve el estómago. Y es Neruda. También puedo decir, tienen frases geniales, como es tan corto el amor y tan largo el olvido. Pero yo, quizás si ustedes lo leen, dicen, no, es que Neruda me transporta y me arrebata. Quizás ustedes prefieren las metáforas y se respeta. Puedo decir cualquier cosa que suene muy críptica y me van a decir, Gabriela, has llegado al punto. Si les digo, la vida, esa salchicha frita, envuelta en huevo, en aquella ventana que me mira. Ah, nos dijo todo. Pues acabo de inventar algo. Claro. Pero fue como lo dije, no lo que dije. También se respeta. Si a ustedes les gusta hablar de la salchicha envuelta en huevo, pues va. Pero igual, tampoco saquemos las cosas de análisis literario. De que es que la salchicha envuelta en huevo es la vida tan dura que llevamos ahora en la pandemia. ¿Por qué no nos podemos asomar más allá de la ventana? Eso quiere decir la autora. Eso nos quiso decir Gabriela. Claro que no. Fue lo primero que se me ocurrió que sonaba musical. También hay que ser sinceros. No querramos ver más allá diciendo el autor quiso decir. No es lo que yo entiendo que el autor me está transmitiendo desde mi realidad. Claro, sí. Muchas veces hemos hecho esos ejercicios, créemelo, cuando se hacen presentaciones de libros o presentaciones de cuentos y de novelas, y que siempre sale el, oye, ¿qué quisiste decir aquí? Y el otro, pues realmente yo, no sé, pero mi personaje quería hacer esto y esto y esto otro, y tú, quién sabe que le entendiste. Y eso es cuando el autor es listo, ¿verdad? Porque luego hay autores que dicen, pues es que ahí quise decir eso, ¿y por qué no lo entendí? Pues porque
porque eres tonto. Eso es lo peor. Ah, Porque, sí, ¿por qué no lo uy, entendí? no me has leído bien. Creo que tu habilidad lectora todavía no se desarrolla y hasta ponen cara de... Creo Sí, que te toca pose. estudiar más. Se me hace que necesitas desarrollar más tu lectura. Ay, no, he estado en concursos de poesía y de cuento en los que terminamos con la mesa redonda como jurado nosotros, y decimos algunas cosas y empiezan los otros de, sí, pero la literatura nos lleva más allá y hablan de todo menos de lo que acabaron de leer. Entonces ahí también, ¿qué están haciendo? Si eres jurado de un concurso de escritura, de lo que sea, tienes que hablar de la obra de los que participaron, no de lo maravilloso que eres y de lo mucho que sabes. Sí. Sí. Jonathan y Omar quieren decir algo, yo creo, ¿no? Bienvenido, Omar, adelante. Aquí está, la verdad es que los estaba escuchando. Bueno, yo creo que aquí la figura del mediador, del adulto facilitador, del padre, de quien está junto al lector acompañándolo en este proceso es importante, porque podríamos saltar como los estereotipos, como lo políticamente correcto, como lo que creemos que no puede llegar, como los miedos que pueden desatar desde la concepción del adulto, si nos ponemos a escuchar al otro y si nos ponemos a conversar con el otro, ¿no? Yo creo que a partir del diálogo, a partir de la escucha, a partir de la reflexión, a partir del sentido crítico que le podemos hacer a un texto, podemos salvar muchas de estas cosas, de estos baches, de estas cuestiones en las que podemos caer si dejamos al lector como consumidor. Durante toda la charla, de pronto creo que se ha ido solamente el peso sobre el que lee, ¿no? Como si los niños estuvieran solos ante las diferentes Caperucitas Rojas, como si nosotros estuviéramos solos ante todos los textos, ante la poesía, ante la novela. Y no estamos solos. Siempre hay alguien con quien platicamos, con quien socializamos lo que más nos gustó. Y creo que a partir de ahí reconstruimos los esquemas, reconstruimos nuestra visión, compartimos esta visión. Y a partir de ahí decimos, bueno, es que es verdad, ¿no? Igual y yo pensaba que la Cenicienta, tal como lo plantea Disney, era súper cool, pero pues ahora veo que hay otras versiones, hay otras visiones, hay otras formas de mirar lo mismo, pero no se podría conseguir si no hubiera alguien más con quien conversar, ¿no? Que es lo que finalmente como mediadores de lecturas hacemos. Sí, y creo que tomas un punto muy importante. No apague la cámara, Cristian, a menos para poder platicar ahí. Y creo que hay un punto muy importante, ¿no? Sí, y tú lo has puesto en la mesa. Siempre estamos acompañados. El problema es que de repente estamos acompañados de no lectores. Y estos no lectores nos plantean ciertas situaciones. Y creo que ahí va, o desde ahí iría, ¿no? Y no estoy diciendo que el no lector no tenga también un punto de vista. Claro que lo tiene como ser humano. Pero entonces aquí yo le preguntaría a Gabriela, ¿sí? Si el slam poetry es válido cuando estos poetas nunca han leído la tradición poética. ¿Sí? Bueno, yo preguntaría, ¿y qué es la tradición poética? ¿Cuál es el canon que respetamos? ¿El canon de quién? No, o sea, pero mínimo tienes que haber leído alguna situación de poesía, porque también, igual, como tú dijiste, puedes hablar de cualquier cosa, pero en este siglo XXI, no pienso, y no creo, y creo pues firmemente que sí, puede encontrarse algún nuevo hito, tanto escritural como poético, como narrativo. Sin embargo, creo que ya están muy, muy vistos todos los hitos o todos los hilos, ¿sí? Entonces, más bien mi pregunta sería, ¿no? ¿Qué tan válido? O, como decían, que los niños escriban, ¿sí? Bueno, perfecto, que los niños escriban, pero también que los niños consuman lecturas, para que esta escritura sea no parecida a lo que ellos leen, pero que sí tengan mayores posibilidades de poder tener distintas visiones. Y creo que la visión se adquiere a partir de la lectura de muchas formas, ¿sí? Bueno, eso es lo que... un momento, adelante, Jonathan. No, yo justo agregaría que en esto que tú estás diciendo, quizá de repente como la visión que a veces podemos tener sobre la lectura, ¿no? O sea,
porque al final de cuentas pues, todos somos lectores, más allá de que algunos leemos libros, hay personas que todo el tiempo estamos observando, revisando rostros, situaciones, atamos hilos, comprendemos cosas que de repente nadie nos dice, pero las podemos interpretar muy bien, ¿no? Incluso, digo, ¿quién no ha visto una película y sin que nos digan ese es el malo o esa es la mala? Sabemos que esos personajes son, y pensaba justo que, claro, o sea, hay que tener como cierto bagaje, pero justo como tenemos todo el tiempo estar interpretando, viendo la realidad, las personas, los amigos, la familia, podemos tener como la posibilidad de repente de poder incluso, no sé, hacer como un comentario, una crítica, ¿no? Sobre alguna lectura, porque al final de cuentas, pues todos somos sensores en algún punto, ¿no? O sea, hasta cualquiera de nosotros que puede tener la formación que tenga, las lecturas que tenga, de repente podemos decir qué libros sí, qué libros no, y por qué, aunque incluso hay libros que uno pueda saber que son geniales y tienen todos los premios y todos los reconocimientos, pero pues si a uno no nos gusta, pues nada, ¿no? Y justo también pensaba un poco en esta de para qué de repente leer o por qué queremos que la gente lea, ¿no? Porque a veces a veces tenemos como digo, otra vez el prejuicio que a veces no abandonamos, de que claro, porque leer es bueno y no sé, ver películas o series es malo, ¿no? O ver cine sí es bueno, pero escuchar tal género de música es malo, ¿no? Entonces de repente es como de, incluso, pues sí, como decía Omar, ¿no? Estar ahí para facilitar, ¿no? La lectura, facilitarla al otro y poder generar como la posibilidad de incluso charlarla, ¿no? Y más allá de que le demos una muy buena novela, un muy buen libro, o incluso un libro que pues puede ser así como de, lo leí, está bueno, ya, que sigue, ¿no? Porque incluso pues podemos tener libros o hacer lecturas de material que quizá, digo, porque ahí regresaría a lo que preguntaba Gabriela, ¿quién dice que eso es bueno? ¿Quién dice que es malo? ¿No? De repente, yo por ejemplo recuerdo mi acceso como trabajo de mediación, que de repente yo partía de el canon, ¿no? De los libros que sí tienes que leer, ¿no? Y de repente, pues conforme uno va avanzando, se va dando cuenta de que pues eso lo dicen otras personas, pero uno tiene que hacer esa propia lectura para descubrir, pues, por qué sí a ti sí te gustó y por qué podrías recomendar esa sí y esta otra no, o por qué por lo menos acercarías más rápido cierto material a unas personas y cierto tipo lo dejarías como para después, ¿no? Porque no puede pasar nada, es decir, como decían ese rato, ¿no? Un niño puede acercarse a Poe y pues lo va a ver y va a decir, está feo porque no le entendí y bye, ¿no? Digo, a mí me pasó, alguna vez de niño me regalaron Moby Dick, sí lo leí, tendría yo 8 o 9 años, pregúnteme que me acuerdo de Moby Dick, ¿no? Entonces, puede pasar que a veces no pase nada y también es válido, ¿no? Pero justo es como recordar que todo el tiempo estamos leyendo, todo el tiempo estamos viendo caras, viendo gestos, viendo gente, ¿no? Situaciones, y es parte también de la forma de comprender el mundo. De repente podríamos pensar justo, ¿no? Que los niños a veces es como, hay que explicarles todo, y a veces los niños lo infieren mucho más rápido, quizá porque no están tan atados a una cuestión a veces tan lógica, ¿no? Entonces, pues nada más quería como hacer ese comentario. Sí. Yo creo que... Ante este comentario, yo quisiera agregar que a mí sí me gusta el término de mediadora, porque un mediador es alguien que propicia el encuentro entre el libro y el lector, sin prejuicios, sin forzar ni presionar a nadie, simplemente ofrecerle todas las posibilidades para que se encuentre con el libro que le va a gustar y que va a disfrutar, ¿sí? Fíjate que justo esa discusión la tuvimos cuando sacaron lo de mediadores y me acuerdo que hablaban mucho de horizontalidad. Lo que tú estás diciendo, yo no soy coordinadora de una sala de lectura, porque cuando yo entré nos decían coordinadores, ahí sí ya suenas a jefecito, ¿no? Ajá. Digo, aunque eres voluntario y no te pagan nada, pero sonabas a jefecito. Entonces yo me acuerdo que muchos discutimos, perdón, esa palabra la trajeron de Colombia y aquí en México significa mediador, es el que está en medio de una bronca. Por eso es que nosotros empezamos con que, espérate, yo no soy mediador, ¿qué onda? ¿Por qué no dices tan feo? Que, oye, de perdida promotor de lectura, ¿no? Y hablando de horizontalidad, me acuerdo que había la mesa para la perrada, es decir, para los de salas de lectura que pues, se ganaron un viajecito, que simplemente son lectores asiduos a sus salas de otros estados. Estábamos luego lo que éramos menos perrada o menos indiada, como dijera alguna vez Salvador Novo, de los indígenas que estaban en la Academia Mexicana de la Lengua. Entonces estaban los que eran menos perrada, ¿no? Como que los que éramos ya enlaces de salas de lectura, ¿no? En otra mesa, porque además había mesas para cada uno. Y estaba la mesa de los jefes,
entre ellos Laura Emilia Pacheco, Jesús Heredia, ¿quién más me acuerdo? Socorro Venegas, o sea, los jefes, ¿no? Entonces dije, pues ahí está su horizontalidad, ¿de qué me están hablando? O sea, ¿por qué tenemos que dividir mesas de jefecitos, menos jefecitos y menos jefecitos, ¿no? Entonces, por eso se nos hizo muy hipócrita y hasta Felipe Garrido lo ha dicho en varias ocasiones y estoy totalmente de acuerdo. Incluso en un encuentro de salas de lectura que hubo en Chiapas, me voy caminando con Felipe Garrido, vamos a echar una platicada y caminar. Y yo traía colgado nuestro coso que nos dieron, el gafete, que era mediador, ¿no? Y me acuerdo que, pues acostumbrado uno que en provincia siempre te ceden el paso a los carros, pues nos cruzamos muy a lo tarugo, y entonces alguien casi nos atropella. Yo estaba así pues a mí me hubieran dado el primer golpe. Entonces me acuerdo que Felipe Garrido me dijo, quítate ese gafete. Y yo, ¿qué? Yo, quítate ese gafete. ¿Qué tal si te mueres como mediadora? O sea, no chiste, ¿no? Pero sí, mira, finalmente está chido. A uno les gusta, a otros no nos gusta, por eso nosotros ese día justo estaban en la mesa de los jefecitos y ya me iban conociendo, o sea, yo llegué a la mesa y les dije, buen provecho, señoras y señores, luego hablamos de horizontalidad, porque ya vi que esta es la mesa de los jefes y el postre sí se ve más chido, no como el que nos dieron a los demás, pero les queremos avisar, no quiero interrumpir su digestión, señoras y señores, les dije a todos. Nada más que en la mesa de los enlaces ya nos pusimos de acuerdo. Como no nos gusta que nos digan mediadores y nos gustaría más ser promotores de lectura, desde ahora les anunciamos que somos lectoservidores orales. Por eso les digo que Laura Emilia casi escupió la sopa cuando nosotros les dijimos, ¿no? Pero sí, está chido. Cada quien se siente cómodo con ese término o no. Yo prefiero que me digan Gloria y tan. Bueno, aprovecho la interrupción para mandar un saludo a Nancy Echeverría y Adriana Ábalos, que fue quien se ganó el libro en la rifa anterior. Bueno. Claro, Adriana, que ya le llegó, por cierto, ya nos puso por ahí que ya le llegó. Adelante, Omar o Viviana, ustedes tenían por ahí la palabra. Lo que dice Paulo Freire, ¿no? La lectura del mundo es la que precede la lectura de la palabra. Y en estos procesos lectores yo creo que comenzamos por ahí, comenzamos a leer el mundo. Y es esa lectura del mundo la que compartimos y la que socializamos y la que nos resuena cuando nosotros leemos los libros, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en este ejemplo de Caperucita Roja, tal como se la contaron a Jorge? Lo que le resuena al padre no es lo mismo que le resuena al hijo. Porque las historias de vida, porque los contextos, porque el mismo proceso que han seguido es totalmente diferente. Y lo mismo ocurre, yo creo, yo me juntaría con alguien que fuera o no lector, porque a mí lo que me importa es su humanidad, es su palabra, es su visión, y es lo que yo quiero compartir con él. Digo, tampoco soy un super lector, así que se ha leído la lista de los 100 libros que debes de leer antes de morirte, pues no, pero creo que en esta cuestión de más que ver a los otros con signo de un libro, de si tú eres un lector culto o no lo eres, a mí lo que me importa es quién eres como humano y como persona, y si en este camino de formarnos como lectores, tus lecturas y mis lecturas nos pueden llevar a nuevas lecturas, y con eso enriquecer. Viridiana, mientras se nos conecta de nuevo Omar. Pues bueno, yo justamente iba por ahí el comentario, porque decías, ¿no? Si esta poesía que le están haciendo sin que tengan como este conocimiento previo de acercarse es poesía, pues claro que sí, ¿no? Yo sé, porque creo que estamos viendo a la poesía y a la lectura, como dicen, pues para experimentar, para habitarla, para sentirla. Entonces, pues me recordó a una plática de María José Ferrada, donde ella misma dice, ¿no? Más que una forma de escribir, o sea, la poesía te acompaña desde siempre. Y de repente existe esto, que si tú le dices, óyeme, ¿tú por qué estás haciendo eso te llamas, o sea, de la poesía y estás mezclándolo como slam, si no tienes estas estructuras, si no las conoces? Entonces, pues lo que pasa es que te asustas, y eso siempre ha pasado con la lectura, con la escritura, con todo, ¿no? De repente sientes como changos, está súper difícil. ¿Cómo se va a hacer? La poesía no la entiendo, y no se trata de entenderla, se trata de que la empieces a sentir y de ahí te vayas, ¿no? Igual pasa con la escritura, pues empiezas a escribir y alguien llega y te dice, qué horror, o sea, yo no entiendo ni madres lo que estás poniendo, ¿no? Y más, o sea, luego ves la ortografía y dices, chale. Entonces,
si te está costando mucho trabajo romper esa barrera que tienes para empezar a escribir y alguien llega y te dice, no, fíjate, aquí era punto y aparte, y aquí no sé qué, y entonces esta idea, tú ya es como, sale, bye. En lugar de primero decir, pues es tu herramienta creativa, claro, después, si a ti te interesa, no solo para esta herramienta creativa de expresión, sino ya quieres irte por ahí, quieres de verdad estar escribiendo o ser poeta o hacer bueno, pues entonces ya te vas clavando y lo vas, ¿no? Pero como primer acercamiento de experimento, pues por supuesto que son válidas las opciones y de que escribamos por escribir, por el hecho de que son nuestras expresiones. Claro. Adelante, Gabriela. Bueno, y también muchos de los que hacen slam poetry en México, por lo menos en la escena ruda en México, empezaron escribiendo, como dicen, en papel y tinta. Y para cambiar slam poetry, tuvieron que hacer todo reaprender cómo mover el cuerpo, cómo transmitir, cómo utilizar todos los recursos. Si alguien le dice, por ejemplo, a Diosa Loca que ella no estudió o que dónde estuvo su formación, tiene formación clásica. Y hace un slam poetry que uno dice, parece que creció en un barrio chicano. No, ella es de la Ciudad de México y te puede hacer unas cosas maravillosas. O de todos los que han llegado de Tijuana o de ciudades fronterizas y que están trabajando ahorita en slam poetry en la Ciudad de México, que tienen formación y que para llegar a eso, que se ve tan improvisado, que se ve tan libre, que se ve hasta como dijéramos de barrio, es un aprendizaje fuerte. Sí. Cambiar todo lo escrito al oral y transmitirlo, no es nada más me pongo y hago movimientos extraños con los hombros. No, es toda una formación. Claro, que es lo que yo te decía, o sea, precisamente viene un bagaje cultural. Bueno, estamos a punto de cerrar la fogata y hoy quiero presentarles una colección de cuentos de SM que se llama La Fiesta. Este librito se va a ir a uno de nuestros lectores, a una de las personas que, de nuevo, a todos nuestros invitados les vuelvo a recordar, es importante que por ahí nos llenen este formulario. Ya sé que les da mucha flojera leer y poner su nombre y poner puntitos y esto y lo otro, pero miren, en cada fogata estamos regalando libros. Y es para ustedes, no es para los que nos están viendo solamente en el Facebook, no, son para los que se tomaron el tiempo de llenarnos el formulario de entrada. Entonces, a ver, una mano santa. Pues Jonathan, tú eres yo soy el anfitrión, pero tú eres el bendito entre los invitados porque Omar ya se nos fue. Entonces tú eres el... Nos está viendo, ¿eh? Omar está dice viendo. que nos sigue, pero... sí, o sea, pero ya se nos fue ahorita de la sesión, ¿verdad? Sí. Claro que nos está viendo, Sí. yo sé. Sí. Eliana Pineda también nos está viendo. Y Pineapple, no me acuerdo no sé cómo se pronuncia, pero bueno, Pineapple. Bien, Adelante, Jonathan. ¿Qué te parece, Jonathan, si me dices por allí entre tus números favoritos, entre el 1 y el 21? Entre el 1 y el 21. ¿A quién le mandamos este libro? Híjole, es de varios que yo autores, sepas, La Fiesta. Sí, es que es un libro que vale mucho la pena, digo, porque es una sé. recopilación que hizo SM. Antonio Malpica, Gilberto Rendón, Alicia Madrazo, Los ganadores del Gran Brosón, Angular. Acosta, Raquel Castro. Es decir, créanme que tienen un tesoro. Bastantes autores Sí, es aquí, una joya. es muy, muy importante. Créanme que me duele soltarlo, pero... No, aprende a desprenderte de las cosas sin dolor. No, los libros nosotros los tenemos para que les lleguen a ustedes, no para que bueno, se queden Jonathan, nosotros, ¿no? Nada más hay uno, tú dilo. Ok, es 14. uno por fogata. 14. ¡Tómala! Que se va hasta Puebla. Muy bien. Se va hasta Puebla para Aleli Dolores Hernández. Saludos a Leli. ¡Ah, la conoces! Sí, ella, es que, pues como tenemos el círculo de lectura en la sala, los viernes digital, pues, de repente, pues, empezó en la sala, pero pues, hacemos la invitación a todo el país, y el año pasado Aleli nos estuvo acompañando en un ciclo, y ahí la conocí por su sala que se llama Crisálida de Álamos, creo. Ah, qué bonito. Entonces por ahí la conozco. Sí, y ella estuvo asistiendo al círculo en línea.
Pues va Ah, qué hasta bien. Puebla con Arely Dolores Hernández. Este libro que créeme que es una joya, igual que dice Jonathan. Y bueno, pues ya tendrás tu oportunidad de con Arely hablarlo en tu círculo de lectura ahí, ¿no? Que no los role. Que se los role. Sí. A Bien, ver, estamos mandamos a punto de saludos, cerrar. Adelante, mandamos adelante, saludos a Tere. la Huasteca. Uh. Sí, porque dice Leopoldo Enrique Iniesta que también existen. Pues claro que existen y es un lugar preciosísimo. Eliana Pineda también está presente. Maicor también manda saludos. Pero yo ya había mandado a la Huasteca saludos desde hace Pues aquí bastante le volvió a ratito, poner. ¿eh? Lo que pasa es que luego no nos oye. Es que no Bien. abarcaste toda la Huasteca. Ah, sí, es que es... Es que muchas huastecas, está Hay la mucha huasteca hua- hidalguense, donde está Leopoldo, en Huejutla, está la de San Luis, está la de Tamaulipas, Sí, la es que se me hace de... que mandé a la Tamaulipeca y se está del otro lado de Leopoldo. Bien, estamos cerrando. Me gustaría, sé que empezamos así como deben de ser las fogatas, una muy buena charla. Primero quiero agradecer a todos ustedes su tiempo, sus palabras, sus reflexiones, sus ideas, pero sobre todo esta disposición para que las lecturas lleguen a todos lados, para que exista posibilidad de que otros lean. Creo que hemos puesto varios libros aquí en la mesa, muchos de ellos espero que se los lean, los busquen, los lean, sí, y pues me gustaría un cierre así bien formal, nosotros que somos bien formales aquí en la fogata, ¿verdad? O sea, tenemos una estructura muy tranquila, ¿sí? Muy bien estructurada además. Entonces me gustaría que empezaran a cerrar. Y Gloria, sé que tienes por ahí el otro compromiso, entonces me gustaría que cerraras y te despido de una vez. Muchas gracias. Perdón por la tardanza, perdón por llegar tarde, por irme antes de que terminen. Es que este sábado ha sido la locura, pero qué bueno que hay trabajo, sobre todo siendo artista, porque todos los que estamos aquí sabemos cómo nos de los artistas. Entonces me despido, nada más agradeciendo de verdad al colectivo Lectores en el Desierto por estas actividades tan bonitas, por tratar de juntar gente de tantos lugares del país, por hacer todo esto que hacen posible, de regalar libros, de mandarlos, de juntarse, de no cejar en el intento, que gracias a eso es que hay tantos lectores ahora en México, por toda esta gente que yo veo aquí y a los que no vemos, y que tienen una sala de lectura, y que tienen una biblioteca, y que nos empeñamos en, no sé si en hacer un mejor país o mejores ciudadanos, no lo sé, pero que queremos acercar los libros a las personas que no los han podido tener, y eso es grande, y se los agradezco de todo corazón, porque ustedes también lo hacen, y pues qué chido que no estamos solos, y que Y no seguimos siendo voluntarios, ¿eh? Seguimos siendo voluntarios. Eso es lo que lo hace más bonito. Muchas gracias a todos. Gracias. Antes de que te vayas, Gloria, perdón, pero también quiero decirles a todos ustedes que próximamente vamos a tener a Gloria Ávila, Dorador, la cuentera de la tabacalera, dando algunos talleres aquí en el colectivo Lectores en el Desierto. Entonces, no se lo pierdan. Vamos a tener algunos talleres aquí. Ya estamos ahí apalabrando todo esto, ¿verdad, Gloria? Y muy próximamente. Gracias, Gloria, te despido. Besos, abrazos hasta allá y seguimos en contacto. Gracias. Viri. Bueno, pues muchas gracias, Juan, Jonathan, Tere, Amelia, Gaby, los había visto en video también. Ahora me tocó compartir aquí el espacio virtual y me voy súper contenta, muy feliz de que estuve hasta Sonora compartiendo con el buen Juan, que nos permite... Chihuahua, ¿no? También. Claro, en Chihuahua. Es que estoy pensando que quiero ir a Sonora, discúlpame. Ya que voy por allá, ya me paso a dar el tour. Nos quieren invitar. Y luego Claro. pensé en Leo, también quiero ir a la Huasteca. O sea, el chiste es que quiero salir, ¿no? Ya se vio. Esperemos que ya estemos a nada, ¿no? Que mejore la situación. Sabemos que estamos pasando por momentos difíciles que han sido, pues muy fuertes, ¿no? Nos ha pegado, nos ha movido, entonces pues también estos espacios nos permiten otra vez pues sentirnos acompañadas. Y pues bueno,
Yo también creo que la lectura, como dice Omar, pues estamos acompañados, pero estamos acompañados también por nosotras mismas cuando hacemos este acto íntimo de leer, entonces permitamos escuchar y vernos ahí lo que estamos encontrando, aunque pues te vas a llevar unas grandes sorpresas, y creo que todas las que estamos aquí, todos los que nos estamos escuchando esta noche, estamos apostando por ejercer el derecho a una lectura por placer y pues a disfrutar las historias. Entonces, pues, de verdad les agradezco la noche y pues ya, yo digo que hagamos un tour para conocer los espacios. Claro. Y pronto. Gaby. Pues muchísimas gracias por la invitación a Colectivo Lectores en el Desierto, a los mediadores que han participado de manera tan activa con sus comentarios, sus opiniones. Todo nos enriquece. Yo dejaría al final nada más eso, que la lectura se debe respetar, que cada quien elija qué leer. Si lo que eligen leer son sus textos del teléfono y los estados de Facebook, ya están leyendo, ya, es ganancia. Entonces, respetemos la lectura y los gustos lectores de cada quien. Al fin y al cabo, leer nos hará libres. No necesariamente felices, pero libres sí. Muchísimas gracias por la oportunidad. Un abrazo a todos, donde quiera que estén. Y espero dárselos pronto personalmente. Gracias, gracias. Y sí, igual, ¿no? Y también ahí tenemos a Daniel Penac, precisamente con su decálogo de la lectura, que créeme lo que lo llevamos muy apegado. Jonathan. Pues nada, muchas gracias a Juan, al colectivo, y por habernos invitado y por tomarnos en cuenta. Digo, al igual que muchos y muchas de acá, pues no nos conocemos en persona. Digo, la virtualidad también trajo como esta posibilidad de que nos conectáramos y conociéramos el trabajo que muchas y muchos estamos haciendo, sobre todo ahora en la cuestión virtual. Y pues nada, la verdad es que fue bastante interesante la charla. Este libro de Jorge, pues ya nos dimos cuenta que permite como diferentes lecturas y abordarlo desde diferentes perspectivas. Y pues nada, que ojalá sí después podamos conocer los espacios de trabajo de todas y todos que, pues, como decían, pues se han estado parando. Hay algunos que justo por las dificultades de repente no pueden, no sé, acercarse con su comunidad, ¿no? Desde la cuestión virtual, pero pues ya sabemos que pues mientras uno pueda acompañarse con la lectura, pues la verdad es que vale mucho la pena, y pues seguir haciendo este trabajo de mediación con nuestras y nuestros lectores, porque vale mucho la pena. Y pues nada, gracias y nos estamos viendo en la próxima ocasión. Claro, gracias. Y antes de que Omar, porque bueno, Omar ha tenido por ahí interrupciones esporádicas, pero nos ha estado siguiendo mucho. Yo quiero felicitar a Omar porque de Omar yo supe por su burro en la maleta viajera. Y creo que eso es compromiso. Creo que eso es echarle la carne al asador, como decimos nosotros acá, ¿sí? Y ponerle aguacate al taco. Es decir, si no puedo ir, porque no puedo subir mi auto, pues vamos a poner las cosas en un medio de transporte accesible, y en esta ocasión fue un burro. Vamos a llenar esa maleta, vamos a hacer la viajera, y vamos a llevar lecturas a otros espacios donde no hay la posibilidad. ¿Eso le suena imposible? Pues no. Omar Cristian Santos lo hace, y lo hace de una manera espectacular. Y por eso, Omar, yo quiero darte mis más grandes respetos, mi admiración como mediador, mi admiración como ser humano, porque no todos a veces nos atrevemos a movernos de nuestra zona de confort. Y yo sé que tú lo haces. Y aparte, no sé cómo tienes tiempo, aparte de hacer eso, tiene tiempo de todos los días lanzarnos una lectura. O sea, hello. ¿Sí? Aunque se pone verde de repente, pero bueno. Omar, gracias por estar aquí. ¿Algunas palabras para cerrar? No, muchísimas gracias al colectivo Lectores en el Desierto. Un placer. Perdonen la interrupción de la red, pero bueno, en Oaxaca no es gran novedad, nos caemos a cada rato. Pero creo que es muy importante el trabajo que hacen, el permitir que la lectura sea un encuentro, ¿no? La lectura como un encuentro, y finalmente lo que hacemos es poner a disposición
y accesiblemente los textos, ya sean orales, ya sean escritos, en cualquiera de sus manifestaciones. Lo importante es escucharnos, escuchar al otro, aprender del otro, y aprendí bastante, ¿eh? A lo mejor los estaba escuchando y estaba tomando nota, dije, wow, qué importante es lo que están diciendo, y creo que la palabra es lo que nos enriquece como personas, y es lo que vale la pena compartirle a todos. Hay una frase que me gusta mucho que dice que las historias son para los que quieran escuchar, y creo que estos espacios son para eso, para los que nos quieran escuchar. Aquí estamos y aquí estaremos siempre. Muchísimas gracias. Sí, por cierto, no, te digo que aquí el que se lleva las palmas eres tú. Dice Rachel Julián Sant que te admira. Kiko de la Rosa desde Valladolid, España, dice que felicidades por tu gran labor. Y Ileana Pineda, una admiración total, ejemplo de constancia y pasión. Gracias. Entonces, pues Amelia, Tere y yo les agradecemos su presencia en esta fogata en donde Jorge encontró una nueva Caperucita. Y una Caperucita muy distinta a lo mejor a la que cada uno de nosotros nos imaginamos. Y a lo mejor esta charla es muy distinta a la que cada uno de nosotros y aquellos que nos vieron se imaginaron. Adelante, Tere. Bueno, a mí me gustaría que Amelia hiciera la invitación para la próxima fogata. Ah, claro, no cerramos, Porque acá ¿no? es la Para eso. coordinadora. Muy bien, Tere. Sí, el día 13 de marzo, el sábado 13 de marzo, vamos a tener una charla a propósito del Día Internacional de la Mujer. También en esta fogata va a ser el sábado 13 a las 6 de la tarde. Y pues vamos a extender la invitación, pero ya desde este foro les anticipamos que dentro de 2 semanas va a ser la próxima fogata, ¿sí? Y yo no estaré. Gracias, yo no estaré. Estarás en el apoyo técnico. No, estaré en presencia y en ánimo y todo, pero por fin estaré fuera de cámara. Sí, para que quienes están en este momento estén enterados y quienes no están, pues ya se enteren por los otros medios. Y no se les olvide inscribirse, porque acuérdense, el que se inscribe puede llegar a llevarse un libro. Sí, entonces entren los libros. Dicen que el que no está presente no sale en la foto. Entonces hay que inscribirse para ganar el premio. Muchas gracias, nos despedimos. Gracias. Parece que no, pero casi nos llevamos 2 horas de fogata. Fue muy rápido. Estas fogatas de repente son increíblemente rápidas. Agradezco a todos ustedes. Y en este momento nos despedimos de Facebook. Muchas gracias. Colectivo Lectores en el Desierto les dice adiós y adiós, salimos de Facebook.